Capítulo 55. La estela preserva las sombras. Tercera actualización. Después de que Lu Chunsheng se fue, Liao comenzó a deambular por la torre Tianji. La deslumbrante variedad de técnicas de cultivo, clasificadas en varias categorías, le dio a Liao la sensación de explorar la Listening Rain Tower. Sin embargo, aquí no había olor a madera de agar como en Listening Rain Tower, y se limpió aún más a fondo como si fuera visitada con frecuencia. A la luz del sol que entraba desde fuera de la torre, el polvo era claramente visible, flotando sobre los pergaminos de técnicas de cultivo. Liao exploró por primera vez las habilidades de circulación de Yi, buscando las habilidades de apertura de meridianos y de circulación de Yi. El diseño de las técnicas de cultivo en la torre Tianji era similar al de la torre Listening Rain. Todas las técnicas incomparables se colocaron en el piso superior, y Liao encontró 7 habilidades de circulación de Yi incomparables y 5 habilidades de apertura de meridianos incomparables. Solo se registraron 3 habilidades de apertura de meridianos incomparables en Listening Rain Tower. Teniendo en cuenta que la torre Tianji se especializa en inteligencia, era comprensible que tuvieran esa base. Liao incluyó todas las técnicas en su panel, y con la comprensión de la sexta etapa del camino de control, una vez que se incluyeron estas técnicas, el panel inmediatamente mostró que habían alcanzado la perfección. Los detalles de las 5 habilidades de apertura de meridianos inundaron su mente. Liao cerró los ojos en silencio, como si hubiera cultivado las 5 habilidades de apertura de meridianos incomparables durante décadas, integrando gradualmente las ideas en su memoria. Liao también comprendió gradualmente las ubicaciones de los meridianos que podían abrir estas habilidades de apertura de meridianos y qué meridianos eran. Hubo muchas superposiciones con los meridianos de algunas técnicas de cultivo que había practicado antes. A medida que se abrieron más meridianos, también aumentó la cantidad de meridianos superpuestos abiertos por estas habilidades. Sin embargo, dentro de las 5 habilidades de apertura de meridianos incomparables, cada una tenía su ruta única, agregando 7 nuevos meridianos para Liao. De los 98 meridianos originales, ahora había 105. Solo faltan 3 meridianos para alcanzar la perfección. ¡Qué lástima! Hay demasiadas superposiciones, se arrepintió Liao. Cada una de las 5 habilidades de limpieza de meridianos incomparables podía abrir más de 50 meridianos, pero después de dominarlas todas, la superposición solo resultó en 7 meridianos adicionales. No es de extrañar que sea tan difícil abrir todos los meridianos del cuerpo. La dinastía divina Dayu casi no tiene registros de tales hazañas durante miles de años. La dificultad es demasiado alta. Consumir demasiado tiempo, cultivar a la perfección otra habilidad de apertura de meridianos incomparables podría llevar décadas de arduo trabajo. Incluso para un genio, tomaría de 8 a 10 años. La gente común no comprende el reino Tao como él, lo que les permite dominar habilidades fácilmente con el camino de control. A menos que uno dependa de una larga vida útil y avance lentamente, pero eso también requiere conexiones y recursos. Si pudiera dominar la habilidad de apertura de meridianos de esa familia real, debería poder completar los últimos 3 meridianos. Liao pensó para sí mismo. Desafortunadamente, eso fue solo una ilusión. Practicar la habilidad de apertura de meridianos de la familia real era una ofensa capital. Era uno de los secretos fundamentales de la familia real, con el que no se podía jugar. Liao descartó ese pensamiento y se volvió para bajar las escaleras. En el piso inferior, había numerosas habilidades de apertura de meridianos de alto grado. Liao los examinó uno por uno, los incluyó y, a medida que incluía más y más habilidades de apertura de meridianos, más información inundó su mente. Cada habilidad de apertura de meridiano agregada al panel alcanzó la perfección, pero desafortunadamente, todas se superpusieron con las muchas habilidades de apertura de meridiano que ya había dominado. Aunque las rutas de las diferentes habilidades eran únicas, los meridianos que abrían no eran muy diferentes. Liao continuó descendiendo piso por piso. Después de registrar más de 20 habilidades de apertura de meridianos de alto grado, una de ellas finalmente abrió un nuevo meridiano para Liao. Liao estaba algo encantado y continuó bajando. En poco tiempo, incluyó 3 más, y entre ellos, había otra habilidad de apertura de meridiano que podía abrir otro nuevo meridiano. Ahora tenía 107 meridianos,
Solo le faltaba un meridiano. Liao siguió bajando, habiendo incluido todas las habilidades de apertura de meridianos de alto grado, luego miró las de grado medio, pero después de pasar por docenas de habilidades de grado medio, todas se superponían. Liao solo podía esperar lo mejor y comprobar las habilidades de bajo grado. Si no hubiera ninguno, entonces tendría que encontrar la oportunidad de visitar varias escuelas famosas y buscarlas individualmente. Justo cuando Liao no tenía muchas esperanzas, después de incluir 32 habilidades de apertura de meridianos de bajo grado, de repente, la información de una de ellas lo dejó estupefacto. Esta habilidad de apertura de meridianos de bajo grado era extremadamente peculiar, ya que tomaba una ruta poco convencional que abría con precisión el último meridiano que necesitaba. Los 108 meridianos tenían las técnicas correspondientes para abrirlos. Después de su momento de silencio atónito, Liao estaba muy feliz y no podía esperar para comenzar a cultivar de inmediato. Pero esta era la Torre Tianji, por lo que se contuvo y se abstuvo de practicar allí. De lo contrario, una vez que todos los meridianos estuvieran conectados, junto con el pulso dual yin y yang, Liao no podía estar seguro de qué tipo de fenómenos podrían ocurrir. Sus anteriores estados de manifestación de la ley del cielo y la tierra y de poder divino habían causado una perturbación considerable, y dado que esto también involucraba sus secretos de artes marciales, prefería mantenerlos ocultos si era posible. Las espadas y los cuchillos tienen fundas con el único fin de ocultar la hoja. Ahora, con Meridian Opening Perfection, Liao regresó al piso superior para comenzar a buscar Body Refining Skills. De la misma manera, incluyó y buscó hacia abajo, encontrando cientos de ellos, con una avalancha de información. Aunque todavía tenía que practicarlas, Liao sabía que muchas de estas técnicas refinarían partes de su cuerpo físico que antes no había podido alcanzar. Una vez que los practicara más tarde, su fuerza física seguramente mejoraría nuevamente. Lo siguiente fue el manejo de la espada, el boxeo y cosas por el estilo. Liao dominó y grabó cada uno por uno. Mientras subía y bajaba, incluyéndolos a ellos, de repente, el sonido de un descendió desde la azotea. Joven general, aunque hay muchos pergaminos secretos, tenga cuidado de no dejarse deslumbrar por ellos. ¿Qué tal si toco una pieza en mi para ayudarte a calmar tu mente? La voz de Lu Chunzeng llegó a sus oídos. Aunque tomó la forma de una pregunta, la música ya había comenzado. ¿Guión bajo? Liao. Solo quieres tocar el por tu propio bien. Liao criticó en su mente pero respondió a través de una transmisión de voz. Muchas gracias, maestro Lu. Mantener la etiqueta social, con delicadeza. Con el sonido de la música improveniente de la azotea, Liao continuó sumergiéndose en la selección de pergaminos secretos. Aunque en opinión de Liao, las habilidades del maestro Lu aún necesitaban mejorar, escuchar su música de la segunda etapa como música de fondo fue bastante agradable. Capítulo 55. Inscripción en la estela celestial. Tercera actualización. -2 Además, Liao echó un vistazo a las técnicas de cultivo, solo necesitó unas pocas miradas, sin realmente involucrarse en la contemplación para aprender. De lo contrario, la música se convertiría en un ruido considerable. El tiempo pasó. Una hora más tarde, Liao había registrado bastantes técnicas de cultivo en el panel. Todas las técnicas incomparables fueron barridas, excepto aquellas que no se pudieron registrar, como las técnicas de sable y de lanza. Como Liao no había entrado en el Dao con técnicas de sable y lanza, el panel no pudo registrarlas, excepto a través de sus propios conocimientos. Pero Liao no tenía intención de desperdiciar puntos de habilidad en sables o lanzas. Con puños y una espada, eso fue suficiente. Para matar a un enemigo, un golpe de espada era suficiente. No había necesidad de un corte de sable o lanza adicional. Dominar muchos no era tan bueno como dominar bien algunos. Después de todo, los puntos de habilidad no provenían simplemente de una ráfaga de viento. La mayor ganancia de este viaje, además de completar los canales principales, fue la habilidad de circulación de Li y la técnica de movimiento. El repertorio de técnicas de movimiento de Liao era muy limitado. La habilidad sin rastro del cielo y la tierra dada por Feng se consideraba una técnica incomparable de primer nivel entre las técnicas incomparables. Ahora que había recopilado numerosas técnicas de movimiento,
Los conocimientos de estas técnicas se fusionaron en su corazón, mejorando enormemente las habilidades de movimiento de Liao. 4 técnicas de movimiento incomparables, más las de Feng, más 18 técnicas de movimiento superiores. Liao estaba ansioso por probar qué tan rápido podía moverse ahora cuando explotaba con todas sus fuerzas. Aunque solo podía desplegar una técnica de movimiento a la vez, Liao cultivó estas técnicas hasta un estado verdadero, capaz de juntar sus fortalezas y debilidades, combinándolas en una sola. Con su control sobre el reino marcial del Gran Maestro, tomó la esencia de estas numerosas técnicas de movimiento, haciéndolas suyas. Liao regresó contento a la azotea, sintiendo que la música del maestro Lu parecía más melodiosa ahora. Junior General, ¿ha encontrado una técnica de cultivo que le haya gustado? Preguntó Lu Chunzhen con una sonrisa. Al ver que Liao había salido tan rápido, interiormente lo felicitó como un caballero. Anteriormente había dejado que Liao entrara y eligiera a voluntad, ya preparado para que Liao memorizara en secreto muchas técnicas. Esta fue su sutil insinuación para Liao, y también un favor que pretendía extenderle. Pero ahora, parecía que incluso si Liao hubiera memorizado otras técnicas de cultivo, un tiempo tan corto no habría permitido muchas. Participar con moderación marcaba un caballero. El manejo de la espada, brisa de primavera bordada, es bastante bueno, dijo Liao, sacando el manual de un espadachín sin igual. El general Junior tiene buen gusto. Esta técnica de espada fue creada por alguien de los 3 reinos inmortales hace 800 años. El manejo de la espada es agudo, pero la intención de la espada es suave, de hecho adecuada para la amable personalidad del joven general, dijo Lu Chunzhen riendo. Aunque no había interactuado mucho con Liao, podía decir que Liao era diferente de otros generales militares, no tan fuertemente imbuido de un aura asesina, su naturaleza era suave y refinada. Esta fue una de las razones por las que encontró agradable a Liao. El maestro Lu me halaga, dijo Liao, sonriendo. Lu Chunzhen le entregó a Liao el té perfectamente preparado con una sonrisa amistosa. Junior General, ¿tiene algún comentario sobre la melodía que acabo de tocar? Liao, _, igual a simplemente practica más. Liao se aclaró la garganta y dijo, las habilidades del maestro Lu son como esta taza de té, dulce y refrescante. Jaja. Lu Chunzhen se rió de buena gana, pensando que el joven ciertamente sabía lo que es bueno. Sintiéndose genial, dijo, en realidad, tengo otra pieza de mi propia composición. ¿Le gustaría oírlo al joven general? Preguntó, pero su cuerpo ya se estaba levantando del cojín de meditación. Justo cuando Liao estaba a punto de hablar, se produjo una conmoción fuera del edificio. Con el físico fuerte de Liao, incluso a distancia, podía escucharlo claramente e inmediatamente preguntó con curiosidad, Maestro Lu, ¿qué está pasando allí? Lu Chunzhen acababa de levantarse y mirar fuera del pabellón. Luego dijo con una sonrisa, parece que alguien ha pasado la estela de la sombra celestial. General Junior, ¿le gustaría echar un vistazo? También podría ser una oportunidad para que nuestros discípulos de la Torre Tianji aprendan de usted y obtengan algunas ideas. Bueno. Liao estuvo de acuerdo. Los dos inmediatamente salieron volando del pabellón exterior y se dirigieron hacia el campo marcial. Allí, vieron una reunión de discípulos que previamente estaban practicando, sus figuras esparcidas por el área. Frente a ellos, que conducían a una alta montaña fuera del campo, se encontraban numerosas estelas de piedra negra. Estas estelas tenían de 2 a 3 zang de altura y estaban erguidas en el suelo, casi pareciéndose a una hilera de lápidas debido a su gran tamaño. Tang observó las estelas 3 veces y desafió con éxito a Jian. Eso es increíble, solo 3 observaciones. Tang es conocida por su talento, dominó ese manejo superior de la espada en solo 3 intentos y se volvió ágil en 7 días. Es una pena. Aunque Tang posee una percepción excepcional, ella provenía de un entorno humilde y carecía de recursos de calidad para su cultivo en sus primeros años. Ahora que es mayor, no puede figurar en la lista Qiankun, de lo contrario, se habría hecho un nombre hace mucho tiempo. SHH, ¿quieres morir? ¿Por qué mencionar esos tabúes? ¿No te arrepientes? Lamentable mi cabeza. Si te atreves a decir que Tang es viejo otra vez,
eres tú quien no quiere vivir. Los discípulos susurraban y discutían entre ellos frente a las estelas de piedra, dejando escapar ocasionalmente exclamaciones de admiración y suspiros. De repente, alguien notó que Liao y Lu Chunsheng se acercaban rápidamente. No estaban muy familiarizados con Liao, pero reconocían muy bien a Lu Chunsheng. Después de todo, en la entrada de la torre Tianji, había una estatua de Lu Chunsheng. La idea de que este joven pudiera acompañar al maestro de la torre Tianji les hizo preguntarse qué descendiente Qilin de la familia era. Muchos lo escudriñaron con curiosidad, pero su primera reacción fue inclinarse respetuosamente. El discípulo saluda al maestro Lu. Lu Chunsheng asintió levemente como señal para que los jóvenes prescindieran de las formalidades. Luego, miró a Liao a su lado, se rió entre dientes y presentó: «Permítanme presentarles a todos, este es el mariscal Aotian». Conociendo la relación entre Liao y la familia Li, así como lo que Liao había dicho en la conferencia del Gran Maestro, no mencionó lo que podría provocar a Liao y usó su nombre original para la presentación. «Aotian, mariscal Aotian». Todos quedaron atónitos, algunos no se dieron cuenta en ese momento. Pero pronto, todos sus ojos se abrieron un poco. Entre la multitud, una joven que antes estaba rodeada de admiradores, alta y esbelta, sosteniendo una espada larga, con ojos tan claros y agudos como las aguas del otoño y con un aire de frío desapego, también se detuvo, ligeramente desconcertada mientras miraba hacia el gentil. El joven se enfrentó al escuchar la presentación de Lu Chunsheng. Como discípulos de la torre Tianji, tenían acceso a información más densa y extensa y estaban al tanto de los numerosos logros del mariscal Aotian. A los 14 años le habían concedido un título militar, cumpliendo los sueños de innumerables jóvenes. Incluso como mujer, sentía curiosidad por el joven legendario. Al ver las expresiones de sorpresa y asombro de las personas que lo rodeaban, Lu Chunsheng sonrió y luego notó a la dama fría y orgullosa entre la multitud. Se volvió hacia Liao y le dijo: «Estás aquí por primera vez, ¿verdad? ¿Estás interesado en probar la estela de la sombra celestial de nuestra torre Tianji?» «Esta es la estela de la sombra celestial». Liao miró las numerosas estelas negras con cierta sorpresa. Había escuchado de su segundo abuelo que la torre Tianji había encontrado una piedra divina de más allá de los cielos, infundida con el encanto taoísta natural del cosmos, capaz de inscribir la esencia de la técnica de cultivo en la piedra. La torre Tianji cortó la piedra en lo que se convirtió en las estelas de la sombra celestial, que se convirtieron en un hermoso hito de la torre, atrayendo innumerables talentos hace más de 1000 años. Más tarde, después de ciertos acontecimientos, la torre Tianji restringió el uso de las estelas a sus propios discípulos y dejó de abrirlas a los forasteros. La invitación de Lu Chunsheng para que Liao probara las estelas fue con la esperanza de que si Aotian podía dejar su huella en ellas, esas estelas serían selladas y preservadas como una inspiración para los discípulos de la torre en el futuro. Capítulo 56. La fama sacude la máquina celestial. Cuarta actualización. Bueno. Liao también sentía curiosidad por esta piedra legendaria. Todos escucharon su conversación, y cuando Lu Chunsheng guió a Liao hacia adelante, los muchos discípulos abrieron paso conscientemente, con los ojos llenos de curiosidad. Las reglas de la estela de la sombra celestial no tenían nada que ver con el nivel de cultivo, principalmente pusieron a prueba la iluminación de uno. El joven que tenían delante era famoso en todo el mundo por tener la velocidad de cultivo más rápida en 1000 años. Ellos también querían ver en qué medida su iluminación difería de la de ellos. A veces, una velocidad de cultivo rápida no significa una gran iluminación. Después de todo, debajo del reino humano celestial, mientras uno tuviera los recursos, podría mejorar rápidamente. Si uno ignorara las cuestiones fundamentales, incluso podrían beber elixires y avanzar a pasos agigantados en un solo día. Entrar en el reino humano celestial, además de requerir iluminación, también implicaba bastante suerte. Algunas personas tendrían una epifanía con solo ver caer una hoja o recoger un puñado de agua. Otros galoparían por el mundo, desafiando a todas las sectas principales, acumulando cicatrices en todo el cuerpo, y aún así se encontrarían detenidos frente a esa puerta celestial.
Estas 100 estelas de las sombras celestiales registran los reinos de técnicas de cultivo de todos los discípulos de la Torre Tianji durante los últimos 100 años. Lu Chunzeng dijo con una sonrisa: cuando la técnica de cultivo que realizas excede el nivel registrado por la estela, la esencia de la estela registrará automáticamente el nivel de tu técnica, reemplazando la sombra anterior. Esto es lo que llamamos Estelle Shadow Legacy. Liao asintió. Él sabía todo esto. Sin embargo, oír hablar de ello era una cosa, pero experimentarlo era otra. Mientras se acercaba a la estela de tono negro, Liao sintió débilmente la rica energía del cielo y la tierra que la cubría, junto con una esencia enigmática y esquiva. En nuestra torre, los discípulos solo pueden observar cada estela 10 veces. Si no logran dejar una sombra en estos 10 intentos, no se les permitirá volver a observar la estela. Lu Chunzeng dijo con una sonrisa: la cantidad de intentos de observar la estela, así como si uno puede dejar una sombra o no, son medidas del talento y la iluminación de cada uno. Interesante, comentó Liao. Al ver el interés de Liao, las comisuras de la boca de Lu Chunzeng se curvaron. Sabía que los genios no podían resistir este tipo de desafío. Joven general, dado su talento y habilidad con la espada, le sugiero que pruebe esa estela de la sombra celestial. Lu Chunzeng señaló a Liao hacia una estela de la sombra celestial no muy lejos. Todos miraron e inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellos. Es la estela que dejó el hermano con hace 10 años. Esa estela ocupa el puesto 82 en dificultad. ¿Va a desafiar uno tan difícil desde el principio? Puede que sea difícil para nosotros, pero no necesariamente para él. Creo que definitivamente logrará dejar una sombra en 3 intentos. ¿3 intentos? Eso es difícil de decir. Creo que 5 intentos deberían ser correctos. Después de todo, puede reprimir a un gran maestro, y su talento e iluminación están más allá de cualquiera de nosotros. Todos susurraron en voz baja. Algunos observaban expectantes a Liao. Entre la multitud, Tang Zixi también estaba mirando fijamente la estela de Con en el puesto 82, que era más difícil que la estela en el puesto 93 que acababa de atravesar. ¿Podrá este joven lograrlo en 3 intentos? Tenía los labios ligeramente fruncidos y sus ojos estaban centrados en el joven. Bueno. Liao lo miró y caminó hacia la estela de la sombra celestial. Después de escudriñarlo y seguir las instrucciones susurradas de Lu Chunzeng, Liao colocó su palma sobre la estela y luego liberó su aura. Pronto, la estela pareció activarse, mostrando un esplendor luminoso. Al mismo tiempo, una figura estaba en la estela, un joven sosteniendo una espada larga, que de repente cortó hacia abajo. Pero este joven era solo una sombra sin capacidad de ataque. Mientras cortaba y balanceaba, demostró una técnica de espada penetrante. Para dejar la sombra en la estela, uno debe replicar exactamente la misma técnica de espada demostrada por la sombra y realizarla aún más exquisitamente. Si uno usara una técnica de espada diferente, no funcionaría, razón por la cual innumerables personas han usado esto para probar sus talentos y su capacidad de iluminación. Rápidamente, el joven terminó la manifestación. A mitad de su demostración, Liao recibió un mensaje en el panel, registrando la técnica de espada demostrada. De hecho, puedo registrar el manejo de la espada aquí, y parece que no es el manejo de la espada de la Torre Tianji. Los ojos de Liao se iluminaron. ¿No significaba esto que estos cientos de estelas de las sombras celestiales eran similares a cientos de técnicas de cultivo? En ese momento, después de que el joven de la estela terminó su actuación, su sombra se atenuó y desapareció. Liao también volvió a sus sentidos, absorbiendo la multitud de información transferida desde el panel, mirando la recientemente agregada y extrapolada a la perfección habilidad de espada de innumerables flores de la luna agarrando, así como el nivel de estado verdadero, y recordó una vez nuevamente sobre el movimiento de espada que el joven acababa de realizar. Parecía estar solo en el nivel de perfección. Esta era una técnica de espada superior. Mirar la estela 10 veces y comprenderla y cultivarla hasta el nivel de perfección realmente fue una prueba de la iluminación. No fue menos difícil que aprobar los exámenes imperiales después de solo un año de estudio. La mayoría de las personas observaron la estela por primera vez, memorizaron de memoria los movimientos de la espada de la sombra,
Luego practicaron repetidamente por su cuenta e intentaron el desafío nuevamente después de 1 año o medio. Y así continuó el ciclo. El periodo de 10 observaciones podría abarcar más de una década. La sombra ha desaparecido, me pregunto si la habrá comprendido. La comprensión no es difícil. Yo también puedo hacerlo. Si no puede comprenderlo después de una observación, ¿aún se le puede llamar genio? Tienes razón. Sin embargo, la técnica de la espada del hermano Con está en el nivel de perfección. Cuanto más elevado es el reino, más difícil es discernir sus sutilezas, lo que hace difícil imitarlo y el cultivo aún más exigente. La gente susurraba suavemente. Liao miró a su alrededor por un momento y vio un árbol en la distancia. Convocó una rama seca con un movimiento de su mano. Luego, con un movimiento rápido de su mano, la rama en su mano desató la habilidad de espada Grasping Moon Myriad Flowers. Era como si apareciera una luna brillante, capturada por la luz de la espada en su mano, y a su alrededor una miríada de Sourdi, como numerosas flores de espada en flor, flotaban maravillosamente. Sin embargo, cada flor llevaba una espada y afilada, intocable. Poco después de completar una danza de espada, la estela de la sombra celestial brilló y luego, en la estela negra como boca de lobo, emergió la figura danzante de la espada de Liao. La sombra del joven que había estado allí quedó cubierta y borrada. Capítulo 56. La fama sacude la máquina celestial, cuarta actualización, _2 Lu Chunzeng observó, atónito, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Sabía más sobre Liao y esperaba que Liao pudiera dejar una imagen después de ver la estela 2 veces, preservando así la reputación de Liao como genio y también obteniendo la estela de imagen de retención de Liao. Sin embargo, para su sorpresa, la otra parte dejó una imagen después de solo verla una vez. Además, el manejo de la espada que Liao acababa de realizar estaba lleno de fenómenos extraordinarios, lo que indicaba claramente que su técnica de cultivo había alcanzado el nivel de estado verdadero. De perfecto, pasando directamente a lo sublime y directamente al estado verdadero en un solo paso. ¿Realmente podría lograr esto después de una sola observación? De repente, Lu Chunzeng sintió que entendía muy poco sobre este joven, y ni siquiera vislumbró la punta del iceberg. Incluso se preguntó si Liao había practicado este manejo de la espada de antemano. De lo contrario, incluso cuando esos 3 Sword Sands eran jóvenes, poder practicar un manejo de la espada de nivel superior a la perfección después de solo una mirada ya era bastante impactante, pero en comparación con Liao, eran como luciérnagas para la luna brillante. El talento de la espada Dao de este joven era incluso más aterrador que el de los Sword Sands. Los pensamientos de Lu Chunzeng estaban acelerados, sus ojos parpadeaban con luz. Mientras tanto, los otros discípulos de la Torre Tianji quedaron congelados en el acto. Lo habían anticipado 3, 5 veces, pero nunca habían considerado que Liao dejaría una imagen después de solo verla una vez. Además, el nivel de habilidad con la espada que mostró, con los fenómenos resultantes, superó muchos de sus conocimientos, y solo unos pocos eran conscientes del nivel más alto de la técnica de cultivo, el estado verdadero. Una mirada del estado verdadero. Entre los discípulos, algunos murmuraron para sí mismos, con los ojos algo vacíos. En este momento, Liao, sosteniendo una rama marchita, se volvió hacia el borde del campo de entrenamiento taoísta donde se encontraba la estela de la sombra celestial. Según la secuencia anterior, esta debería ser la número 100 de la serie, la última de las estelas de las sombras celestiales. Esta clasificación la decide principalmente el maestro jefe de la torre en función de la dificultad de las técnicas dentro de las estelas. Una vez desconocido y ahora experimentado, Liao levantó la mano y la limpió en la estela, activando rápidamente una imagen. Pero esta vez, la imagen era de la técnica de un cuchillo. Al ver esto, Liao lo saltó directamente y se volvió hacia el 99 en la serie de Heavenly Shadow Steles. Aunque con su nivel de manejo de la espada, también podía simular esa técnica del cuchillo y dejar una imagen en la estela, no había necesidad de eso. Esta estela número 99 representa una técnica de boxeo. Liao reveló una leve sonrisa y rápidamente, el panel registró su forma. Cuando la imagen desapareció, Liao lanzó el mismo golpe, con abundantes fenómenos. El nivel del estado verdadero.
Su figura quedó rápidamente impresa en la estela de la sombra celestial. Liao continuó hacia otras estelas de las sombras celestiales. En el camino, activó sucesivamente más de una docena de estelas de las sombras celestiales, incluida la recientemente exitosa y aún cálida estela número 93 de Tang Fixi. La imagen de la mujer que había estado en ella fue borrada. Era una técnica de espada de nivel superior, también en un nivel perfecto, pero esta técnica de espada era más fácil de practicar y dominar. Cuando se realizó la técnica de espada de nivel True State, la imagen fue reemplazada directamente. Cuando Liao fue a activar una estela en la serie de los años 70, Lu Chunzeng finalmente reaccionó, se congeló por un momento y rápidamente le dijo a Liao: «Joven general, ¿qué estás haciendo?» «Estoy tratando de ver qué puedo comprender», sonrió Liao. Lu Chunzeng quedó atónito al observar las estelas que fueron reemplazadas en sucesión, y Liao omitió directamente solo una parte. De repente tuvo un mal presentimiento. Entre la multitud, Tang Fixi se quedó estupefacta, observando la figura del joven, su imagen recientemente creada, que había pasado medio año investigando para dominarla al nivel perfecto, fue reemplazada por una simple mirada de la otra parte. Y además, la brecha entre el estado verdadero y lo perfecto era demasiado grande, demasiado grande. ¿Podría ser esto realmente algo que la raza humana podría lograr? También notó un detalle: mientras realizaba su técnica de espada para crear su imagen, ese joven incluso miró a su alrededor, aparentemente un poco impaciente. En ese momento, su cerebro estaba zumbando, muchos de sus pensamientos estaban confusos. En el campo de entrenamiento, el estado de ánimo de los otros discípulos de la Torre Tianji era muy parecido al de Tang Fixi. Al principio, se sorprendieron, y luego, todos estaban como si tuvieran un huevo de pato metido en la boca, boquiabiertos, incapaces de pronunciar una palabra. Un espectáculo tan aterrador que ni siquiera se habían atrevido a imaginar. Liao omitió muchas estelas de sombras celestiales, algunas que apenas revelaban una imagen, y todas las que se detuvo para observar quedaron con una imagen en un solo intento, y siempre en estado verdadero. No se atrevían a soñar sueños tan audaces ni siquiera estando bien alimentados y satisfechos. Fue demasiado exagerado. ¿Era todavía un humano? A medida que Liao continuaba avanzando, pronto entró en la serie de las 30 mejores estelas de las sombras celestiales. El rostro de Lu Chunzeng se llenó de conmoción, un evento tan inaudito, en sus miles de años, que nunca había visto ni se había atrevido a imaginar. Pero pronto, de repente se dio cuenta de un problema grave y se despertó por completo. Liao, al dejar continuamente su imagen en tantas estelas de las sombras celestiales, había llevado las técnicas de todas ellas al nivel del estado verdadero. ¿Quiénes podrán seguir dejando su imagen en el futuro? ¿Ver la estela 10 veces? ¿La verdadera forma? Es probable que todos los maldigan. No hablemos de 10 veces, incluso 100 veces sería imposible. La forma verdadera. Muchas personas nunca han oído hablar de este nivel de técnica de cultivo. Los de familias nobles solo entienden hasta la perfección extrema, que ya se considera el pináculo de su habilidad. Para alguien con un talento extremo, la forma verdadera aún requeriría un cultivo concentrado durante décadas para lograrla. Para alguien con talentos promedio, podrían ser necesarios cientos de años para alcanzar tal estado. Joven general, joven general. Lu Chunzeng observó a Liao continuar activando las estelas de la sombra celestial con una sensación de temor, temiendo que si Liao las activaba todas, el futuro de estas estelas estaría condenado. Este es uno de los legados importantes de la Torre Tianji durante 1000 años. Liao fue interrumpido y miró hacia Lu Chunzeng. Lu Chunzeng dijo apresuradamente: «Joven general, sé que su comprensión es incomparable, pero estas estelas de las sombras celestiales, ¿no deberíamos dejar algunas intactas?» Mientras hablaba, una ligera vergüenza cruzó por sus ojos, pero ya estaba lleno de un inmenso arrepentimiento por dentro. Si hubiera sabido que sería así, habría seguido tocando la cítara con Liao. Anteriormente, había esperado que Liao dejara su imagen, y de hecho Liao lo hizo. Pero Liao dejó demasiados. ¿Dejar algunos intactos? Liao frunció el ceño pero rápidamente entendió lo que el otro estaba insinuando. Al ver a Liao fruncir el ceño, Lu Chunzeng dijo rápidamente: «¿Podrías probar la primera estela de la secuencia,
la que está en la parte superior. Deja tu imagen ahí y eso sería suficiente para demostrar tu comprensión. Liao se sintió algo impotente. No estaba haciendo esto para demostrar su comprensión sino para registrar las técnicas de cultivo. Está bien entonces. Liao estuvo de acuerdo y dijo, pero me gustaría activarlos y verlos. ¿Está bien? Si solo se trata de activación, entonces no hay problema. Lu Chunzeng, al ver que Liao estaba de acuerdo, dejó escapar un suspiro de alivio y rápidamente dio su permiso. Al ver esto, Liao inmediatamente activó las estelas una vez más. De repente, Liao activó más de 30 estelas de sombra celestial y pudo registrar un tercio de las técnicas de cultivo. Al final, Liao se acercó a la estela más grande que se encontraba en la cima de la montaña. Mientras que otras estelas tenían solo 2 o 3 zang de altura, esta estela tenía una colosal docena de zang de altura, e incluso con el telón de fondo de una majestuosa cascada con una tremenda presencia como la Vía Láctea, la estela era extremadamente llamativa. Liao levantó la mano para activarlo y apareció en ella la imagen de una figura sosteniendo una espada. Liao lo miró y arqueó levemente las cejas. Esta persona le parecía algo familiar, era el santo de la espada de Sword Hat, Jian Gudao. Sin embargo, la imagen representada era de su mediana edad. Con cabello negro azabache, muy corto, a diferencia de sus actuales mechones blancos y sueltos. Pero sus rasgos faciales no habían cambiado mucho, dado que Jian Gudao Gui tenía la piel rubicunda y apenas tenía arrugas. Cuando ese Jian Gudao vino a desafiarme en aquel entonces, me hizo aceptar una petición suya de probar la estela de la sombra celestial. Perdí y no tuve más remedio que aceptar. Lu Chunzeng se acercó a Liao y suspiró y dijo, en aquel entonces, todos éramos jóvenes. Aunque excedió el límite de edad, todavía lo permití. Vio la estela 7 veces, meditó en ella durante 3 años y cultivó esta técnica de espada hasta el nivel de perfección extrema. Desde hace más de 100 años nadie ha podido batir ese récord. La mirada de Liao se agitó levemente. Cultivar la técnica de la espada al nivel de perfección extrema en 3 años realmente demostró un nivel muy alto de comprensión. No es de extrañar que se convirtiera en un santo de la espada. Además, el Jian Gudao de esa época aún no era un santo de la espada, solo en su mediana edad, con su reino de espada lejos de lo que es hoy. ¿Deseas sobreescribirlo? Puedo ayudarte. Liao, al escuchar las palabras de Lu Chunzeng, pudo sentir vagamente la emoción que estaba tratando de transmitir, como si hubiera algún resentimiento histórico no resuelto. Aunque desconocía los acontecimientos exactos del pasado, parecía que no eran demasiado agradables. Lu Chunzeng, al escuchar la oferta de Liao, se sorprendió un poco. ¿Tienes confianza? Esta es una técnica de espada antigua e incompleta, y solo un movimiento y medio ya representa el pináculo del manejo de la espada. Oh. Los ojos de Liao se iluminaron con interés al instante. Capítulo 57. Ataque rápido a Liangzhou. Quinta actualización. Solicitud de pase mensual. Lo intentaré. Dijo Liao. Al escuchar esto, Lu Chunzeng lo miró y asintió con la cabeza antes de hacerse a un lado. Aunque espero que puedas superarlo, no debemos romper las reglas. Solo tienes 10 oportunidades de observar la estela. Está bien. Liao miró la estela de la sombra celestial en primer lugar y vio que Jian Gudao, que ya era un hombre de mediana edad, había levantado su espada. Incluso al otro lado de la estela, aunque era solo una proyección, Liao sintió una abrumadora intención de espada corriendo hacia él. La luz de la espada se apagó repentinamente, como si quisiera atravesar la piedra misma. El sword fluyó y se extendió, como si vagara en el gran vacío, oculto pero afilado con Sword Intent. Liao miró en silencio y pronto recibió un mensaje en el panel. Liao decidió grabarlo. Aunque el manejo de la espada practicado por este Jian Gudao era bastante diferente al de las otras estelas de las sombras celestiales, frente al panel en el reino Tao, todos los seres eran iguales. Cuando comenzó la grabación, Liao aprendió el nombre del manejo de la espada, 16 ritmos, un nombre extraño, aparentemente sin relación con el manejo de la espada, más parecido a alguna forma de caligrafía o ritmo musical. Liao estaba algo sorprendido, pero la grabación del panel no estaría mal, quizás ese era el nombre original de este manejo de la espada. En este momento,
El manejo de la espada de 16 ritmos ya se había deducido al nivel de forma verdadera. Además, las técnicas de espada posteriores se extrapolaron hasta la 9ª espada. Las técnicas de espada practicadas anteriormente por Jiang Gudao comprendían solo 3 espadas. Lu Chunsheng había dicho que con solo un movimiento y medio, ya se había clasificado entre las técnicas de espada incomparables. Los movimientos y medio restantes fueron extrapolados por el propio Jiang Gudao. Ahora, basándose en el Tao de la espada de la 6ª etapa, Liao había deducido estos 3 movimientos hasta el 9º movimiento. Liao especuló que la comprensión inicial de Jiang Gudao sobre el manejo de la espada probablemente se encontraba en la 4ª etapa. Incluso con mi habilidad con la espada, todavía no puedo completar esta técnica. Los ojos de Liao eran solemnes. La habilidad con la espada deducida ya se había fusionado en su memoria. Liao podía sentir la sofisticación del nivel de la técnica, que sutilmente tenía un cierto encanto maravilloso. La comprensión de Liao sobre el ritmo musical ya había llegado a la 4ª etapa. En este momento, sintió débilmente que la forma original de este manejo de la espada podría no ser una técnica de espada en absoluto, sino algún tipo de ritmo musical. Simplemente se escuchó, se grabó, se capturó su esencia y luego se cultivó en una técnica de espada. Si es así, ese extraño nombre podría tener sentido. Pero, ¿qué tipo de ritmo musical podría inspirar a alguien a derivarlo y perfeccionar una técnica de espada sin igual? La curiosidad y el anhelo llenaron el corazón de Liao. También reflexionó sobre una pregunta. Si desarrollara su Tao del ritmo musical hasta cierto punto, ¿podría producir el sonido más primitivo de esta técnica de espada? Si pudiera alcanzar ese nivel, ¿podría la música que tocaba evolucionar hacia otras técnicas de cultivo supremas? Liao controló sus pensamientos y miró hacia la estela de la sombra celestial que tenía ante él. Respiró hondo, retrocedió un poco y luego comenzó a agitar la gama marchita que tenía en la mano, ejecutando 9 espadas seguidas. La intención de la espada, como una antigua canción melodiosa, se movía vivazmente con cada golpe, cada uno de los cuales encarnaba el poder y el impulso de remontarse al origen. Un zumbido resonó en el mundo alrededor de Liao, el verdadero estado de esta técnica de espada que podría provocar una respuesta del cielo y la tierra. No muy lejos, Lu Chunsheng estaba estupefacto. Aunque no practicaba el manejo de la espada, podía darse cuenta de lo aterradora que era la técnica de la espada de Liao. Incluso sintió una sensación abrumadora, como si estuviera al mismo nivel. Liao pudiera derrotarlo en un instante con esta técnica de espada, sin dejar lugar a la resistencia. La luz de la espada era interminable, y después de que se agotó la 9ª espada, la gama marchita en la mano de Liao también se hizo añicos, convirtiéndose en cenizas. Sobre la estela de la sombra celestial, algo pareció romperse y la imagen del Jiang Gudao de mediana edad desapareció, para ser reemplazada por la figura juvenil de Liao, que acababa de practicar la técnica de la espada. Forma verdadera de 9 espadas. Para superarlo, tal vez solo si el actual Jiang Gudao viniera personalmente, podría haber una pequeña posibilidad. Lu Chunsheng recuperó el sentido y miró al joven en estado de shock. Solo había albergado alguna esperanza de que tal vez este joven pudiera crear un milagro nuevamente, pero Liao realmente hizo un milagro, y uno con el que ni siquiera se atrevía a soñar. Con solo una mirada, Liao logró practicar la técnica de espada suprema hasta el nivel de forma verdadera. Además, parecía que había deducido movimientos adicionales para seguirlo sin problemas, una hazaña impensable. Liao exhaló ligeramente, habiendo absorbido la técnica de la espada. Sintió que su cabeza se hinchaba un poco. Después de haber grabado muchos tomos secretos de la Torre Tianjiui y haber absorbido docenas de técnicas de cultivo de la estela de la sombra celestial, se sintió un poco abrumado. Necesitaba organizar adecuadamente sus pensamientos y recuerdos. Maestro Lu, si no hay nada más, regresaré al paso de la puerta celestial ahora. Liao le dijo a Lu Chunsheng. Lu Chunsheng quedó desconcertado pero rápidamente dijo, ¿no te quedarás unos días más? Acabas de llegar y aún no has visto la belleza de Yongzhou. La Torre Tianji también tiene una tierra del tesoro para el cultivo. Liao negó levemente con la cabeza. Habrá tiempo en el futuro. Lo visitaré otro día, maestro Lu. Como sabes, estoy estacionado en Heavenly Gate Pass y he provocado a algunos reyes demonio.
Me preocupa que si se filtra la noticia de mi partida, puedan desahogar su ira contra la gente de la ciudad de Kanya en mi ausencia. Heavenly Gate Pass ya no era el lugar para un hombre solitario. La ciudad de Kanya era bulliciosa y animada. Además de los hombres y mujeres jóvenes que venían en busca de fama y presentar sus respetos, muchos comerciantes también vinieron a hacer negocios, y algunos refugiados que no tenían otro lugar a donde ir se establecieron allí. Si la ciudad cayera, innumerables personas morirían o resultarían heridas. Al escuchar las palabras de Liao, Lu Chunsheng supo que ya no podía detenerlo. Después de todo, Liao era un general con deberes militares y también concernía a la gente de la frontera. Si ese es el caso, déjame acompañarte en tu viaje, dijo Lu Chunsheng. Liao asintió y no se negó. Los dos inmediatamente tomaron el aire, alejándose de la torre Tianji. Cuando invitó al joven por primera vez, Lu Chunsheng solo había enviado al ermitaño Tianji a saludarlo, pero al ver la aterradora aptitud de Liao Hui, finalmente entendió que este joven no era su menor, pero que pronto se convertiría en su igual o incluso lo superaría. Por lo tanto, sus pensamientos habían sufrido una transformación, desde inicialmente solo querer hacerle un favor a Liao hasta ahora desear genuinamente hacerse amigo de Liao. En los campos de entrenamiento al pie de la montaña, muchos discípulos de la torre Tianji observaron cómo su maestro y el joven se marchaban, y pasó mucho tiempo antes de que pudieran recuperar la compostura. El campo de entrenamiento previamente silencioso estalló repentinamente con una conmoción y un desconcierto devastadores. En medio del clamor, varias figuras destacadas de la torre Tianji se quedaron allí en silencio, sintiendo un escalofrío en todo el cuerpo mientras su resolución estaba a punto de hacerse añicos. En ese momento, su ferviente deseo de avanzar fue aplastado. La brecha era demasiado grande. ¿Es esta la disparidad entre una persona y otra? Se sentía más como la brecha entre humanos y dioses. ¿Es esto lo que quieren decir con el talento que a los 14 años puede aceptar un título militar y ser ennoblecido? Una mirada a la verdadera forma, técnicas de cultivo todas mundanas, alguien murmuró para sí mismo, sintiendo como si algo estuviera ahogando su corazón, deseando desesperadamente romperse a llorar. No fueron celos, sino desesperación. Tang Zixi miró en silencio hacia el horizonte distante, con los ojos hundidos y fascinados, incapaz de pronunciar una sola palabra. Sintió como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. Su orgullo por su talento y comprensión le habían permitido superar sus humildes comienzos y ponerse al día con los prodigios. Incluso contra los genios de la divina mansión general, los discípulos del Santo de la Espada y los descendientes de Budas e inmortales, ella albergaba un rastro de desafío en su corazón. Ella creía que si tuviera la misma experiencia, podría hacerlo aún mejor. Porque ella era inteligente. Pero hoy, de repente se dio cuenta de que su orgullo parecía insignificante frente a ese joven. El manejo de la espada en el que había estado trabajando durante medio año, el joven solo necesitaba una mirada. Solo una mirada. Y lo aprendió, y es más, lo superó. Lo superó a un nivel más allá de su alcance. Si ella es un genio, entonces, ¿qué es ese joven? ¿Un monstruo? Si él es solo un genio, entonces, ¿qué es ella? ¿Un tonto común y corriente? ¿Un idiota? ¿Un simplón? O mejor dicho, ¿una bestia no iluminada? Ella no lo sabía, pero de repente sintió una necesidad. Quería ir a Liangzhou, a ese paso fronterizo, seguir el lado de ese joven, presenciar con sus propios ojos cómo esa persona se cultivaba en su vida cotidiana. Al oeste de Liangzhou, a 3000 kilómetros de distancia. En un lago negro como boca de lobo, numerosas sombras oscuras se envolvían unas a otras. Desde un punto de vista elevado, las sombras parecían extremadamente oscuras y sus formas amenazadoras, infundiendo temor. La superficie del lago, sin embargo, estaba en calma. Mientras estas enormes criaturas nadaban, no causaban ni una sola onda. En esta serenidad, de repente, la superficie del lago comenzó a ondularse suavemente. Luego, estas ondas comenzaron a ampliarse, como gotas de lluvia que salpicaban la superficie. El agua serena repentinamente saltó como frijoles saltarines, haciendo volar gotas. Las gotas rebotaron vigorosamente en la superficie del lago, sacudiendo todo el lago. En el lago, las sombras gigantes que nadaban tranquilamente se sorprendieron por esta vibración.
Rápidamente volvieron a sí mismos y se transformaron en figuras. Algunos estallaron desde el fondo del lago en el aire. Otros se apresuraron hacia las profundidades del lago. De repente, en el centro del lago, donde las olas eran más intensas, el agua se elevó como un montículo hinchado. Luego explotó y disparó a un enorme dragón verdadero. Su cuerpo de dragón era de color púrpura oscuro y casi negro, sus escamas afiladas como armas divinas, cubrían su cuerpo total y densamente. El cuerpo de la criatura medía 100 zang de largo, con una cabeza feroz que podía enrollarse alrededor de una colina. Rugido. El dragón verdadero se disparó directamente hacia el cielo, atravesando numerosas capas de nubes, dirigiéndose hacia la intensa luz del sol, donde sus escamas parecían reflejar un resplandor divino cegador. En sus ojos sombríos, rojo sangre, se reflejaba el sol distante en el cielo, antes de que de repente cayera de cabeza hacia las nubes, sumergiéndose. Cuando emergió de la última capa de nubes, se había transformado en un anciano envuelto en una túnica de color púrpura oscuro. Mayor. Mayor. Muchas figuras transformadas se reunieron a su alrededor. En el lago, varios demonios del agua miraron hacia arriba, temblando, pero en sus ojos había una ferviente reverencia. ¿Hay alguno en el reino de estudio definitivo estacionado en Liangzhou?, preguntó el anciano con voz profunda, cargando una inmensa autoridad. Hasta ahora, no hemos detectado ninguno, respondió respetuosamente un anciano vestido de verde. En la jerarquía de los demonios, rango W si se enfrentaba a una aplicación estricta, o de lo contrario uno se enfrentaba a ser consumido. Si ese es el caso, ataca rápidamente a Liangzhou. ¿Ya se han reunido las fuerzas del gran reino del vacío?, preguntó fríamente el anciano vestido de púrpura oscuro. Los ejércitos del reino del gran vacío han estado listos y esperando la batalla desde hace algún tiempo. Las fuerzas del Palacio Santo todavía están en camino. Nosotros, desde Dragon Gate, tenemos nuestras fuerzas reunidas en el lago Shishmua, el lago Green Shadow y el bosque Shinkinghorn, informó rápidamente otro anciano. Esos tipos del Palacio Santo siempre están postergando las cosas. No es de extrañar que hayan estado enredados con la familia Li del norte de Yan durante más de una década. Son reacios a sufrir pérdidas pero codician el territorio. Realmente inútil. El anciano vestido de púrpura oscuro resopló fríamente. Luego continuó, en este asalto a Liangzhou, aunque he venido personalmente, la verdadera fuerza de ataque serán los ejércitos del gran reino del vacío. Anteriormente acordamos que atravesarán la frontera y solo necesitamos destruir todas esas ciudades. Si hay maestros de alto nivel de la técnica Pirlis, yo me ocuparé de ellos. En ese momento, tu trabajo será masacrar y consumir a todos los humanos restantes. Debemos lanzar un baño de sangre en todo Liangzhou, sin dejar supervivientes. Que ese viejo inmortal sufra intensamente. Sí, anciano. Vayamos primero al reino del gran vacío. Declaró fríamente el anciano vestido de color púrpura oscuro. Lideró la carga, y desde las profundidades del lago, innumerables demonios que habían alcanzado el reino Quinceli surgieron del agua, transformándose en miles de rayos de luz, siguiendo la silueta del anciano dragón verdadero, cruzando el vasto cielo como estrellas fugaces. Capítulo 58. Li Tiangan, sal y enfrenta tu muerte. Primera actualización, Liangzhou, territorio del este. Fuera de la extensión de piedra negra de la Gran Muralla, el paisaje del cielo y la tierra estaba completamente expuesto. Las nubes grises eran oscuras y opresivas, las praderas sin un soplo de viento. Dentro de la Gran Muralla, sin embargo, se encontraba la vasta línea de defensa fronteriza, donde patrullas vestidas con armaduras ligeras hacían sus rondas de un lado a otro. En el campamento militar, Li Tiangan tenía en sus manos un despacho militar que contenía información que había sido explorada sobre las diversas condiciones en Liangzhou. Hacia el norte, hubo un ataque de un demonio hace medio año, pero envió una carta secreta a la familia Xia, pidiéndoles que enviaran tropas fronterizas para ayudar, lo que hizo retroceder al demonio. Inicialmente, la familia Xia se mostró reacia a cruzar la frontera, ya que, después de todo, esto era un asunto de la familia Li. Aunque la familia Xia tenía relaciones decentes con la familia Li, enviar tropas para ayudar a cruzar la frontera era algo reacio,
a menos que hubiera un desastre importante que causara agitación en varias ciudades. Sin embargo, Li Tiangan declaró claramente en su carta que muy probablemente se trataba de una investigación de los demonios. Si la familia Xia no actuara y eligiera observar desde el margen, los demonios fuera del territorio de Liangzhou tomarían el norte como su avance, convirtiéndolo en el campo de batalla más grande. Cuando eso sucediera, el campo de batalla se extendería inevitablemente a Jizhou, bajo el control de la familia Xia, y a su vez les causaría mayores pérdidas. Por esta razón, reveló parte de la inteligencia militar de Liangzhou, la estricta defensa de los territorios oriental y occidental de Liangzhou y la presencia de potencias del reino Fou restantes estacionadas en el paso de la Puerta Celestial Sur. Esto finalmente hizo que la familia Xia se diera cuenta de que el fuego podría extenderse hacia ellos, por lo que unieron fuerzas con el departamento militar de Liangzhou en el norte, ahuyentando a esos demonios. Desde entonces, el norte, tal como lo había predicho Li Tiangan, no mostró más rastros de demonios. La familia Xia también fue testigo de la toma de decisiones militares del actual dragón verdadero de la familia Li. No es de extrañar que hayan podido luchar contra los demonios durante más de una década en el norte de Yan a pesar de las graves desventajas, y finalmente ganar. Los demonios en el área del quinto hermano no han aparecido desde hace mucho tiempo. Estos demonios fingen un golpe y se retiran, pero desafortunadamente, la marea de demonios en Liuzhou no se ha retirado ni ha atacado. Su finta es demasiado obvia. Ahí es donde está la verdadera contención. El verdadero movimiento asesino de estos demonios no está en Liuzhou, sino en Liangzhou o Youzhou. Los ojos de Li Tiangan estaban penetrantemente fríos. Había pasado casi un año desde que llegó a Liangzhou para supervisar la situación. Desde su primera llegada, cuando repelió a los demonios invasores del territorio del este, los demonios no se habían atrevido a lanzar ataques a gran escala nuevamente, solo ocasionalmente acosaban el perímetro. Su mirada pasó por alto todo el panorama de Liangzhou, pero más allá de Liangzhou, también penetró en otras provincias, juzgando la verdadera intención de esos demonios basándose en la inteligencia de varias otras provincias. Esta fue también la razón por la que permaneció aquí durante tanto tiempo. Aunque no hubo batallas, él no se había ido. Había visto las intenciones de los demonios. Reconstrucción de la ciudad de Kanya. Li Tiangan miró la inteligencia recopilada en el informe y su rostro se oscureció. En el sur, en Heavenly Gate Pass, con Liao estacionado allí, naturalmente prestó especial atención, pero las noticias consecutivas que llegaron le hicieron difícil sentirse eufórico. Desde que Li Muxiu y el jefe de la torre Tianji, Lu Chunzeng, se acercaron para ayudar a Liao a ahuyentar al rey demonio Guanshan y a los otros 3 viejos reyes demonio que habían permanecido fuera del paso durante muchos años. El paso de la Puerta Celestial había visto años de paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Durante este periodo de paz, se reconstruyó la ciudad que una vez había quedado en ruinas, parecidas a simples montículos de tierra. Se suponía que eso sería una buena noticia, incluso una alegría. Li Tiangan podía entender eso. Pero si solo se tratara de reconstruir la ciudad, ese habría sido el final. Construir era significaba restablecer una línea de defensa. Sin embargo, después de la construcción, todo tipo de personas de diversas provincias podían entrar y salir libremente. Las puertas de la ciudad estaban abiertas de par en par, sin intención aparente de impedir la entrada, y muchos plebeyos incluso se habían mudado allí, junto con negocios que se establecían, etc., convirtiendo ese paso fronterizo en una ciudad que se desarrolla como cualquier otra dentro de las regiones del interior. En la actualidad, la ciudad de Kanya era floreciente y bulliciosa, como una ciudad importante en lo profundo del interior. Pero esto no está dentro del ámbito, es la frontera. Los demonios pueden invadir en cualquier momento. Especialmente si se considera la peligrosa situación actual de Liangzhou. Si los demonios atacaran el paso de la Puerta Celestial, resultaría en un baño de sangre e innumerables morirían o resultarían heridos. Con un poco de éxito se vuelve arrogante. Hong Fuang tampoco lo detuvo. La niña puede ser ignorante, pero ¿no debería saberlo mejor? Después de proteger la frontera durante tantos años, ¿no puede ver a través de la falsa prosperidad? El rostro de Li Tiangan era sombrío, ya que todos los que estaban cerca del niño parecían mimarlo excesivamente, permitiéndole hacer lo que quisiera. Su segundo tío lo hizo, su quinto tío lo hizo,
y también su cuñada, y ahora, incluso su hermana menor, que había estado estacionada en la frontera durante años, estaba haciendo lo mismo. ¿Fue solo porque el niño tenía un talento incomparable? Admitió que el talento de Liao era excepcional, superando con creces el suyo, pero por esa misma razón, la indulgencia era inaceptable. Considerando todas las acciones de Liao, lamentó no haber intervenido antes. La batalla en el norte de Yan había durado demasiado, lo que le impidió regresar a casa a tiempo, lo que se había convertido en su mayor arrepentimiento en estos días. «Tráeme papel y bolígrafo». Li Tiangan emitió la orden, con la intención de escribir una orden militar para que Liongfuang en Heavenly Pass dispersara a los civiles de la ciudad. Como ciudad fronteriza, solo necesitaba una pequeña población para la circulación de suministros. Reunir a tantos civiles fue simplemente perjudicial. Al escuchar la orden, Li Fu inmediatamente se volvió para buscar papel y bolígrafo, pero justo en ese momento, un rugido repentino llegó desde la frontera distante. «Li Tiangan, sal y enfrenta tu muerte». Las aterradoras ondas sonoras, a pesar de la distancia, hicieron temblar violentamente las solapas de las tiendas del campamento militar. Li Fu, al salir de la tienda, su expresión cambió drásticamente, una mezcla de conmoción e ira, cuando su alma divina brotó de su espalda, saltando hacia el cielo, mirando hacia la frontera distante. Allí, un pequeño punto negro estaba con las manos detrás de la espalda, suspendido en el aire, vestido con una espléndida túnica de guerra con adornos dorados, su mirada fría y penetrante. El rostro de Li Fu cambió sutilmente. A pesar de la distancia, podía sentir la aterradora y abismal presión del otro, provocando escalofríos por su columna. Con sus años de experiencia en el campo de batalla siguiendo a Li Tiangan, reconoció de un vistazo que era el rey demonio. Antes de que Li Fu pudiera darse la vuelta e informar, tal conmoción ya había alertado a todos los campamentos militares cercanos a lo largo de la frontera. Li Tiangan, al escuchar el grito atronador, entrecerró los ojos ligeramente. ¿Estas bestias finalmente habían perdido la paciencia? Dio un paso fuera del campamento militar y se dirigió directamente hacia el cielo. Mirando desde lejos, fuera de la línea de defensa fronteriza, el rey demonio con la espléndida túnica de guerra adornada en oro se encontró con su mirada. «Qué bueno que todavía estés aquí». Feng Sanjun sintió una sensación de alivio al ver a Li Tiangan. Toda la ira que había reprimido durante tanto tiempo finalmente pudo desahogarse. Ese maldito mocoso había arruinado una de sus vidas. Solo una oportunidad de desafiar al destino, y haberla usado así. Era como incurrir en un rencor mortal. «Morir», gritó Feng Sanjun, convocando una lanza de llama carmesí en su mano y de repente cargando. Dentro de la línea de defensa, todos estaban conmocionados y alarmados. Era la primera vez que un rey demonio atacaba la ciudad solo, lanzando un desafío. Era escandaloso. «Configura la matriz». Los ojos de Li Tiangan estaban fríos como el hielo, pero no mostró ni una pizca de pánico, sino que gritó furiosamente. Su rugido se extendió por todo el campo, estabilizando instantáneamente la moral de las tropas previamente sacudida. La lanza de Feng Sanjun, que arrastraba llamas y luz divina, apenas había llegado a la frontera cuando activó el array. El array estalló como miles de rayos dorados, condensándose en un escudo protector que envolvió la línea de defensa. Arriba, fluían patrones dorados de array, que contenían el poder profundo de las estrellas y el tallo celestial. El ataque de Feng Sanjun fue bloqueado por el array, pero tembló por sus implacables ataques. Sus ojos se pusieron en blanco con llamas de rabia, lanzando continuamente la lanza al array, agitando ondas de luz dorada que se dispersaban en todas direcciones. En ese momento, dentro de los campamentos militares en la línea de defensa, las tropas ya se habían reunido rápidamente, con notable eficiencia. El primero en formarse fue el campamento militar más fuerte de la familia Li, el campamento Yuan. Un total de 10.000 soldados del campamento Yuan, conectándose con el array, le inyectaron su fuerza. Con el Six Faces Star Array administrado por los 10.000 soldados del campamento Yuan, podría resistir los ataques del rey demonio durante el tiempo que lleva quemar una varita de incienso. Yu Xuan, rápido, informa a los otros campamentos que entren en plena preparación para el combate. El ejército de demonios podría llegar en cualquier momento. Li Tiangan ordenó rápidamente a Yu Xuan, quien estaba a su lado.
Yu Xuan quedó momentáneamente aturdido, luego rápidamente se dio cuenta de que el rey demonio se había arriesgado a ser perseguido para lanzar este desafío, probablemente para atraer su fuego. El hecho de que no hubiera una marea de demonios más allá del paso indicaba que el resto del ejército de demonios podría estar dirigiéndose hacia otras partes de la línea de defensa. Inmediatamente aceptó la orden y fue a ejecutarla. Los toques de corneta sonaron uno tras otro dentro de la línea de defensa, llevando rápidamente la señal por todas partes, y en un abrir y cerrar de ojos, en todas partes dentro de la línea de defensa resonaron los antiguos llamados de los elefantes de guerra. Todos los campamentos militares dentro de la línea de defensa, al escuchar el llamado a las armas, se tensaron instantáneamente, rápidamente se pusieron armaduras y recogieron armas, tomaron sus puestos, listos para la batalla en cualquier momento. Mientras tanto, en el extremo más alejado de la línea de defensa fuera del territorio, hacia el horizonte, el suelo comenzó a temblar y una masa densa y oscura se dirigió hacia ellos, como un deslizamiento de tierra negro con una fuerza devastadora. Al ver que una marea de demonios realmente estaba atacando, la línea de defensa distante inmediatamente lanzó señales de batalla. Las balizas se dispararon hacia el cielo, resonando sus penetrantes silbidos parecidos a los de los pájaros. Estas balizas también fueron vistas por los soldados en las otras líneas de defensa, muy llamativas. Li Tiangan también se dio cuenta y afirmó que su deducción había sido correcta. Matar. La mirada de Li Tiangan se volvió helada, observando al rey demonio que estaba destruyendo persistentemente el Agai solo. De repente salió, tomando prestado el poder del Agai para convocar a las almas demoníacas encarceladas dentro. Sin embargo, no liberó todo el poder del Agai aquí, ya que necesitarían su fuerza para el próximo ataque demoníaco. Solo invocó una única alma demoníaca, fusionándola con su propio cuerpo. Con un gesto de su mano, una brillante espada divina salió volando de la tienda militar, y una tras otra, piezas de armadura que habían sido previamente retiradas volaron sobre su cuerpo para ser usadas. Armadura de hombro eje, capa, espejo protector en el pecho, guardabrazos, rótulas, botas de combate, etc. En un abrir y cerrar de ojos, la armadura de guerra estaba en su lugar, sostenía la espada divina, el poder divino ardía ferozmente sobre ella. Morir. Li Tiangan dio un paso adelante, como un dios de la guerra poderoso y dominante, saliendo de la matriz y cargando hacia el rey demonio. Un simple inmortal que se atreve a buscar la muerte. Al igual que la maldita bestia de tu hijo, todos pueden morir. Feng Sanjun, al ver a Li Tiangan tomando la ofensiva, no pudo evitar reír, pero su rostro se volvió enojado y feroz. La lanza avanzó ferozmente, con llamas intensas quemando el aire en una distorsión caliente y retorcida. En sincronía con el poder del Dao, su ataque seguramente daría en el blanco. Frente a esta lanza de llamas de Fénix, Li Tiangan estalló con el grito violento del alma demoníaca. El poder divino de la espada divina deslumbró mientras cortaba ferozmente. El resplandor de la espada era como un río dorado, dividiendo el cielo y la tierra, cortando las llamas del fénix. Pero cuando las llamas del fénix se hicieron añicos, se transformaron en un mar de fuego que de repente rodeó el cuerpo de Li Tiangan. El intenso calor hizo que los patrones dorados del Agai parpadearan y se retorcieran, y la energía se agotó rápidamente. Feng Sanjun de repente levantó la mano, soltando un grito de fénix, su cuerpo girando en espiral rápidamente, atravesando el mar de fuego y empujando su lanza hacia el pecho de Li Tiangan. Con un estallido, el cuerpo de Li Tiangan fue obligado a retroceder, golpeando con fuerza contra el Agai. Pero entonces, el cuerpo de Li Tiangan volvió a avanzar, el alma demoníaca dentro de él se hundió, fusionándose con su cuerpo. Su aura se fortaleció ligeramente mientras continuaba dando un paso adelante y cortando. ¿Quieres emular a tu hijo y matar a un rey demonio como un inmortal? No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Los ojos de Feng Sanjun brillaron con una luz intimidante mientras rugía. Aún estás lejos de igualar a tu hijo. Bestia estúpida, buscando la muerte. Los ojos de Li Tiangan se abrieron con furia cuando de repente cortó una espada devastadora, desatando el poder, el arco iris de la espada brillando intensamente. Feng Sanjun se retiró, esquivando el arco iris de la espada y al ver a Li Tiangan persiguiéndolo, una mueca de desprecio apareció en sus ojos.
La lanza se balanceó ferozmente, destrozando el segundo golpe de poder divino de la espada de Li Tiangan. Tú eres el que va a morir. Detrás de Feng Sanjun, aparecieron abruptamente un par de alas de fuego con llamas de fénix, y luego su cuerpo se detuvo abruptamente, cobrando impulso mientras se lanzaba hacia Li Tiangan. Su ataque torció el aire ante Li Tiangan, y su cuerpo, como si se teletransportara, apareció instantáneamente. La lanza se extendió, empujando desde arriba, dirigiéndose directamente a la cabeza de Li Tiangan. Capítulo 59. Matar. Segunda actualización. Este golpe de lanza fue como el grito de un fénix en el cielo, infundido con la esencia deslumbrante del fuego divino, inevitable. Completamente encerrado. La retirada anterior de Feng Sanjun tenía como objetivo atraer a Li Tiangan lejos de la Rai, con la intención de perforar su carne, devastar su alma divina y arrojarlo ante Liao, para presenciar la brutal muerte de su padre en desesperación. Cuando la lanza divina atravesó, de repente, un poder divino cegador estalló y, como un fuego feroz, la hoja golpeó furiosamente hacia arriba. «Rompe por mí». Un solo corte rompió el resplandor de la lanza y, al mismo tiempo, el poder divino y el impulso abrumador que estalló repentinamente incluso lograron detener momentáneamente a Feng Sanjun. En este instante de vulnerabilidad, los ojos de Li Tiangan dispararon un rayo, dejó escapar un rugido hacia el cielo y cortó despiadadamente su espada divina, partiendo el cuerpo de Feng Sanjun por la mitad. La sangre dorada se derramó con dureza, como chispas volando, mientras Feng Sanjun gritaba miserablemente, retirándose apresuradamente y mirando hacia arriba con horror. Vio a Li Tiangan, sosteniendo la espada divina, caminando hacia él. Su aura se elevó directamente hacia el cielo, como un sol abrasador arriba, como un dios verdadero enfurecido ardiendo con fuego. ¿Podría ser este el reino de los cuatro soportes? Las pupilas de Feng Sanjun se contrajeron y su corazón estaba en shock. Li Tiangan en realidad estaba ocultando su presencia, pretendiendo ser de los tres reinos inmortales. Y ahora el reino revelado era claramente el reino del corazón Tao. Este verdadero dragón de la familia Li, cuando se había convertido en una potencia del reino de los cuatro soportes. Desafía a los cielos con mis 9 pasos, muere. En este momento, Li Tiangan ya no reveló su verdadero yo, su cabello negro volando salvajemente, su aura del reino de los cuatro soportes en plena exhibición. Fue debido a su avance en el cultivo que se atrevió a salir de la Rai y entablar una batalla con el rey demonio. Además de Li Junye, también era un genio poco común, que ingresó a los tres reinos inmortales a los 23 años. Tal tasa de cultivo fue suficiente para sacudir al mundo, pero lo mantuvo en perfil bajo. Habiendo luchado en el norte de Yan durante más de una década, había ascendido al pico de los tres inmortales desde el principio, tocando ya el umbral del reino del corazón Tao. Poco después de la batalla con Liao en Qingzhou, entró en el reino de los cuatro stands y encontró su corazón Tao. La ley de todas las cosas. Ese era su camino, su corazón. Estallando con el significado extremo de las artes marciales que había creado, dio varios pasos seguidos. Los cielos y la tierra fuera de la línea defensiva parecían temblar con cada paso que daba, su aura aumentaba, el brillo ardiente de su poder divino se intensificaba. Con 6 pasos, su presencia era similar a la de un dios descendiendo, rugiendo con una espada que parecía dividir el cielo y la tierra. El universo pareció desgarrarse, todas las cosas siguen sus leyes, él se adhirió a las leyes del cielo y de la tierra, restableciendo el orden, decidido a limpiar el mundo de todo caos. Huelga. El resplandor de la espada era cegador, como el sol brillante, levantando un cielo lleno de luz divina y ferocidad. El medio cuerpo Feng Sanjun estaba aterrorizado. Li Tiangan estaba simplemente en el reino del corazón Tao, pero el impulso que liberó hizo que su corazón temblara con una abrumadora sensación de impotencia. La desgracia que sufrió fuera de Heavenly Gate Pass pareció enfrentarlo nuevamente. Sus ojos se inyectaron en sangre, arrojando esencia de fuego y relámpagos divinos, rugiendo mientras se giraba para revelar su verdadera forma. Pero su verdadera forma como fénix con medio cuerpo era algo desolada, la otra mitad se formó a partir de la fusión del fuego divino. Mientras rugía, arrojó True Phoenix Essence Fire. La temperatura circundante volvió a aumentar dramáticamente, el suelo se agrietó, a punto de convertirse en magma,
El aire entre el cielo y la tierra humeaba y se retorcía. Hace siglos, había atravesado una ciudad simplemente volando, convirtiendo a todos en cenizas. Ahora, al hacer erupción con True Phoenix Essence con toda su fuerza, solo el calor residual fue suficiente para abrir la carne del reino indestructible. Estallido. Sin embargo, las llamas se separaron cuando Li Tiangan salió del fuego y dio el séptimo paso mientras su poder aumentaba una vez más. Desafiando el reino del destino, déjame cortarte la vida. Los ojos de Li Tiangan estaban fríos como un rayo, la furia de su espada llovió, cientos o miles de cortes atravesaron el mar de fuego, apuntando directamente a la verdadera forma de Feng Sanjun. Feng Sanjun estaba conmocionado y enfurecido. En ese momento, no tenía una segunda oportunidad en la vida. Si muriera, milenios de cultivo quedarían reducidos a cenizas. Su corazón ardía de vergüenza y desgana. No había podido derrotar a ese joven antes, y ahora, frente a Li Tiangan, todavía estaba muy avergonzado. Sangre de condensación del alma de Fénix. Rugió, encendiendo el rastro de la sangre divina del Fénix verdadero en sus venas. De hecho, él no era del clan Fénix por nacimiento, sino del clan Gorrión Nube de Fuego. Sin embargo, un espíritu ancestral del Fénix verdadero había despertado en su línea de sangre, guiándolo sin saberlo hacia el camino del cultivo. A lo largo de los años, había dejado de lado su identidad como miembro del clan Gorrión y se consideraba a sí mismo un Fénix. Mantuvo constantemente la apariencia del clan Fénix, despreciando el linaje Gorrión dentro de él. Ya se veía a sí mismo como un verdadero Fénix. Ahora empujado al borde, la astilla de la orgullosa sangre del Fénix en su corazón finalmente incitó a la verdadera sangre apasionada del clan Fénix, eligiendo avanzar con valentía, quemando su verdadera sangre. A medida que Fénix True Blood se consumiera, ya no tendría ningún vínculo con el clan Fénix, pero en este momento, era un True Fénix. Con patrones divinos emergiendo, un aura antigua y vasta que emanaba de su cuerpo, parecía un antiguo Fénix adornando el mundo. Sus plumas deslumbraban como oro dorado, conteniendo luz divina y el puro poder divino del verdadero carmesí. Con un solo aliento, salió volando un loto dorado. Este loto dorado ardía en llamas, irradiando un brillo conmovedor. La mirada de Li Tiangan se endureció. Respirando profundamente, dio un paso adelante con el octavo paso. Su aura volvió a elevarse furiosamente y, al mismo tiempo, desató la habilidad de significado extremo del Tao marcial que había desarrollado. Hoja Xintian. La luz de la espada se elevó, como un pico imponente que alcanza el cielo, iluminando la mitad de la línea defensiva. La luz deslumbrante, exigiendo cortar los cielos, cayó ferozmente sobre ese loto dorado. El aterrador impacto estalló, causando que los patrones dorados en el array parpadearan continuamente, emergiendo uno tras otro, resistiendo el terrible ataque. Capítulo 59. Matar, segunda actualización, _2 pero en otros lugares, el aura intensa dispersada por la luz de la espada voló a cientos de kilómetros de distancia, quemando la tierra, convirtiendo la hierba silvestre en cenizas, los bosques en restos carbonizados y los lagos se evaporaron en niebla en un instante. Con tal poder, si estallara dentro de la ciudad, toda la fortaleza sería destruida instantáneamente. Toda la armadura de Li Tiangan estaba al rojo vivo, asando su cuerpo como si lo estuvieran quemando en un horno. Incluso su cuerpo, tan indestructible como una armadura contra espadas y espadas, sintió un dolor punzante insoportable, pero sus ojos se volvieron aún más fríos y acerados mientras avanzaba para matar a Feng Sanjun. El aura de Feng Sanjun estaba colapsando rápidamente. Aunque había quemado True Phoenix Essence Blood, simplemente había muy poca sangre de Fénix dentro de él. Al observar cómo el hombre de mediana edad cargaba contra él como una deidad feroz, pareció ver en trance al joven del más allá de la frontera acercándose, con una mirada de desesperación en sus ojos. En este momento, su aura estaba marchita, sin fuerzas para defenderse. Y sin esa sangre de Fénix, sus emociones también sufrieron una gran turbulencia, llenas de miedo, temblores y pensamientos de súplicas temerosas. ¡Sálvame! Se giró y huyó, emitiendo un estridente llamado de auxilio, desprovisto de toda dignidad. Acompañando sus gritos, de repente 2 rayos de luz fría se dispararon hacia Li Tiangan, llegando casi en un abrir y cerrar de ojos. Pero Li Tiangan no esquivó ni miró,
mostrando de repente una técnica de movimiento tan rápida como un rock, acercándose rápidamente a Feng Sanjun, morir. Li Tiangan ignoró el ataque y blandió su espada con furia. Con una explosión, el poder divino de la espada cubrió el área, cortando la cabeza de Feng Sanjun directamente. Un alma divina como un pájaro de fuego voló aterrorizada, intentando escapar en la distancia, pero fue capturada bajo la poderosa palma de Li Tiangan, que cayó con una fuerza divina supresora. No, perdóname, Feng Sanjun suplicó apresuradamente. Pero Li Tiangan lo ignoró y apretó la mano en un instante. El alma divina gritó miserablemente y luego se detuvo abruptamente. Un rey demonio del reino destino desafiante murió así. Li Tiangan se dio cuenta cuando el oponente quemó sangre de Fénix que este rey demonio del reino desafiante del destino parecía no tener ninguna posibilidad de desafiar su destino, de lo contrario no habría luchado hasta tal punto. Por lo tanto, incluso si eso significaba salir lastimado, tenía que matarlo, de lo contrario, si el oponente recuperaba el aliento, sería difícil matarlo más tarde. Auge. Con 2 ataques consecutivos golpeando a Li Tiangan mientras mataba a Feng Sanjun, su cuerpo cayó al suelo. La tierra caliente y ardiente se hizo añicos a docenas de metros de profundidad, y Li Tiangan salió de ella, tomó el aire rápidamente y vio aparecer 2 figuras frente al cadáver de Feng Sanjun, bastardos. Al ver a Feng Sanjun realmente muerto, los 2 que llegaron quedaron conmocionados y enojados. Estaban vestidos con peculiares túnicas largas, su ropa envuelta como enredaderas, de estilo extraño. Li Tiangan reconoció de un vistazo que eran del Gran Reino del Vacío. ¿Tú, del Gran Reino del Vacío, también quieres unirte a la refriega? Los ojos de Li Tiangan estaban helados. Había detectado rastros de la Puerta del Dragón y el Palacio Sagrado, pero no esperaba que el Reino del Gran Vacío, solitario durante 1000 años, también actuara. Esta era una de las fuerzas principales entre los demonios, pero después de haber estado aislada durante muchos años, su relación con la dinastía divina Dayu era en su mayor parte buena, sin invadirse entre sí. En este momento, Li Tiangan realmente sintió que la dinastía divina Dayu estaba en peligro. La participación del Gran Reino del Vacío no solo fue una crisis para Liangzhou sino también una cierta señal. A lo largo de los años, no solo su familia, la familia Li, cayó en batallas, sino que otras mansiones generales divinas también estuvieron plagadas de guerras frecuentes. 6 hermanos habían muerto, muy lejos de la paz hace cientos de años. Esto también indicó que los demonios alrededor de la dinastía divina Dayu se estaban volviendo cada vez más inquietos. Ahora, incluso el solitario Gran Reino del Vacío había surgido. Con estos pensamientos, Li Tiangan apretó aún más la espada divina en su mano, sus ojos brillaban con luz divina. Cuando el caos estaba a punto de sobrevenir, restablecería el orden y devolvería al mundo a la normalidad. Li Tiangan. Los 2 reyes demonio del Gran Reino del Vacío, uno de apariencia vieja y otro joven apuesto, ahora miraban a Li Tiangan con ojos fríos. Aunque había ira en sus ojos, no era abrumadora. Feng Sanjun había sido originalmente un rey demonio rural sin respaldo, uniéndose a su coalición solo por venganza, razón por la cual le permitieron tomar la iniciativa y actuar. Pero inesperadamente, Li Tiangan lo había matado. La información que habían recibido era errónea. Li Tiangan ocultó su verdadero nivel de cultivo, que resultó ser del reino de los 4 stands. Más importante aún, con su nivel de cultivo en Tao y Art Realm, pudo matar más allá de su reino, lo cual era bastante aterrador. Reino de los 4 stands, no es de extrañar que te hayas atrevido a salir de la Rai. Bien, no importa tu reino o lo que hayas escondido, morirás hoy. Los ojos de los 2 del Gran Reino del Vacío brillaron fríamente, sin atacar de inmediato, pero de repente transmitieron un sonido, llamando a otros reyes demonio de la coalición para que vinieran. Dado que el oponente podía matar a Feng Sanjun, aunque no sabían cuántas técnicas secretas había usado, para ser cautelosos, era mejor asediarlo y matarlo. Después de todo, no podían ser los únicos que se esforzaban en este asalto. Li Tiangan, al ver que los 2 no estaban ansiosos por atacar, se puso abruptamente alerta y rápidamente se volvió hacia el Agai. Pensando en irme, es demasiado tarde. Los 2 reyes demonio, al ver su movimiento, actuaron rápidamente.
El anciano liberó una luz turbia que instantáneamente alcanzó el Agai detrás de Li Tiangan, cubriéndolo y se convirtió en una niebla que lo envolvió. En esta niebla, todos los sentidos se perdieron, no se podía distinguir el norte del sur. Li Tiangan se dio cuenta de esto de inmediato, cerró los ojos, concentró el poder en sus brazos y de repente volvió a cortar con su espada. El poder ardiente despejó la niebla, creando una brecha, pero más allá de la brecha no estaba la dirección del Agai. Su corazón se heló, sabía que había sido influenciado por el arte demoníaco y había perdido el sentido de orientación. Todas las cosas tienen su orden, vete, no obstruyas mi camino. Capítulo 59, Matar, tercera actualización. Li Tiangan rugió furiosamente, su pecho brillaba con luz divina, mientras cambiaba sus ojos por el ojo interior y su conciencia por su corazón moral. Guiado por el misterioso Dao, su corazón moral, que condensaba las leyes de todas las cosas, rápidamente encontró el camino para él. Auge. Su espada divina golpeó, abriendo instantáneamente un pasaje y revelando el Agai. Luego, moviéndose rápidamente, atacó con su cuerpo, intercambiando el aire fuera del Agai, y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo dentro del Agai. Tenía la ficha de comando del Agai, lo que le permitía entrar directamente en él. En un instante, se deslizó dentro del Agai. «Detente ahí mismo». El joven rey demonio, que llegó apresuradamente, desató un golpe de espada pero no cortó a nada, ya que Li Tiangan ya había atravesado justo antes que él. La luz de su espada golpeó el Agai, provocando una oleada masiva de runas divinas. Mientras tanto, dentro del Agai, decenas de miles de soldados del campamento Yuan soportaron la peor parte de la fuerza de la espada, sus expresiones cambiaron ligeramente a medida que su sangre y se agitaban. «Mariscal». Yu Xuan corrió rápidamente y vio el terrible aura que emanaba del cuerpo de Li Tiangan. Sabía desde hacía mucho tiempo que Li Tiangan había entrado en el reino de los 4 stands. No se sorprendió pero dijo con urgencia, «Grandes enjambres de demonios están atacando el borde de nuestras defensas, liderados por reyes demonio, atacando en todas partes. El Agai no puede aguantar mucho más». «¿Cuántos?». La expresión de Li Tiangan cambió ligeramente, mientras hablaba, luchó por ajustar su estado, concentrándose en recuperar su fuerza tanto como fuera posible. Sabía que una feroz batalla estaba a punto de desarrollarse. Debe aprovechar cada oportunidad para descansar y recuperarse. 3. Yu Xuan respondió rápidamente. Uno es de la Puerta del Dragón, otro del Palacio Sagrado y uno del Gran Reino del Vacío. Con los dos aquí, miró fuera del Agai. El deslumbrante Agai dorado brillaba intensamente, separado por una delgada capa similar a una membrana fuera del Agai, donde el anciano del Gran Reino del Vacío y el joven rey demonio estaban atacando furiosamente el Agai, provocando que se extendieran ondas. Además, sus anteriores llamadas de refuerzos habían convocado a 2 reyes demonio más vestidos con túnicas negras, que ahora no hacían ningún esfuerzo por esconderse, arrancándose las túnicas. Armadura reveladora que brillaba con luz dorada, su superficie grabada con patrones ásperos, claramente un tesoro creado por demonios. En comparación con la armadura de la raza humana, no parecía tan exquisita ni intrincada. Li Tiangan, sal. Escondiéndote ahí, ¿crees que podrás escapar? Una vez que rompa este Agai, serás el primero que mate. Los reyes demonio, mientras atacaban enojados al Agai, gritaron fuertes maldiciones a Li Tiangan. Habiendo matado a Feng Sanjun justo antes que ellos, aunque sin preocuparse por el destino de Feng Sanjun, su propia dignidad había sido insultada. La expresión de Li Tiangan era sombría, algo desagradable. Había anticipado una catástrofe en Liangzhou, pero no esperaba que Dragon Gate enviara tantos reyes demonio, y que el Gran Reino del Vacío también se uniera. La cantidad de reyes demonio había superado en cierta medida sus expectativas. Estos tipos no planeaban desgastar a Liangzhou lentamente como lo hicieron con Northern Yan. Tenían la intención de lanzar un asalto rápido. Rápido, forma la formación del ejército y defiende la matriz con todas tus fuerzas. Activa los espíritus demoníacos de la matriz. Li Tiangan rápidamente dio sus órdenes. Orden tras orden, junto con los fuegos de baliza, se extendieron por toda la línea defensiva. En el interior de la línea defensiva de la Gran Muralla de Piedra Negra,
Innumerables flechas volaron hacia el enjambre de demonios, innumerables talismanes y rocas asesinas de demonios siguieron desde catapultas, cruzaron el array, se precipitaron hacia el enjambre e infligieron numerosas bajas a los demonios. Sin embargo, estos demonios eran como langostas y hormigas, espesos e innumerables, sin un final a la vista. Los agujeros recién despejados se rellenaron instantáneamente. La tierra estaba cubierta de oscuridad y el cielo estaba plagado de vuelos parecidos a langostas, cubriendo todo como si un vasto y demoníaco y formara una nube negra que se cernía sobre esta defensa fronteriza en el cielo. Aquí, la luz del día se oscureció, dejando solo un tenue resplandor, junto con los rugidos y gritos ensordecedores y atronadores de los demonios fuera del array. Los estridentes chillidos eran temblorosos, incluso los veteranos curtidos en la batalla sintieron que sus corazones latían de miedo. Si no fuera por la protección de la formación del ejército y el refuerzo de la moral, muchos se habrían asustado mucho por esta espectacular exhibición de demonios. El gran ejército, atrincherado en esta defensa, estaba ahora completamente movilizado, tomando posiciones en las murallas, rotando rápidamente, mientras los arqueros disparaban andanada tras andanada, con sus arcos largos a punto de humear por el uso excesivo. En medio de los sonidos de las órdenes de las balizas, el array se activó y los soldados del campamento Yuan, vestidos con armaduras pesadas, se dispersaron, cubriendo toda la línea defensiva. El número de soldados del campamento Yuan era enorme, originalmente disfrazados con diferentes armaduras, mezclándose. El palacio Tianji detectó que solo 50.000 de ellos se estaban reuniendo, pero en realidad, Li Tiangan había reunido en secreto 200.000. Ahora, estos soldados ocultos del campamento Yuan se habían puesto la armadura militar más fuerte de la familia Li, y el gasto por un conjunto completo de armadura era extremadamente grande. Un ejército de 200.000 soldados del campamento Yuan fue suficiente para atravesar los 3 reinos inmortales con facilidad, imparable. El campamento Yuan de la familia Li tenía un total de 1 millón en sus filas. Después de luchar en el norte de Yan durante más de una década con innumerables bajas, solo quedaban poco más de 700.000. Actualmente, Li Tiangan había convocado a 200.000, lo que se consideraba una preparación completa. Los 500.000 restantes estaban estacionados, 300.000 en el norte de Yan y 200.000 en Qingzhou durante todo el año. Capítulo 60. Matriz destrozada, 10 reyes demonio, situación desesperada. Capítulo de doble duración de 7K, pidiendo votos mensuales. Li Tiangan convocó a 40.000 adicionales del ejército de 200.000 hombres, agregándolos a los 10.000 previamente reunidos, para suministrar continuamente energía al array. Simultáneamente, cuando los espíritus de los demonios dentro del array se activaron, rugidos tronaron desde él. El espíritu demoníaco que previamente se había fusionado con Li Tiangan ya había regresado al array. Ahora reabastecido de energía, surgió de nuevo, junto con otros 4 grandes demonios del reino inmarchitable. Cargaron contra la marea entrante de demonios, dirigiéndose directamente hacia los de los 3 reinos inmortales. Con la energía del array, estaban en su estado máximo, atacando con ferocidad y abandono intrépido. Pronto, varios grandes demonios de los 3 reinos inmortales resultaron gravemente heridos y tuvieron que retirarse temporalmente detrás de la marea demoníaca, dejando que sus ejércitos, liderados por grandes demonios del reino humano celestial, cargaran hacia adelante. Estos demonios presionaron implacablemente, sufriendo innumerables muertes y heridas bajo la salvaje ofensiva de los 5 espíritus demoníacos. Más de los 3 grandes demonios inmortales formaron formaciones, cazando espíritus demoníacos solitarios. Más allá de estos 5 espíritus del reino inmarchitable, también estaba el espíritu de un rey demonio dentro del array. Ahora rugiendo, apuntó a un rey demonio estacionado más lejos de la línea defensiva. Este rey demonio era en realidad el señor dragón, que había dado un paso adelante como una vanguardia enviada por la secta dragón. Llevando una recompensa en su espalda, este era el momento para que él defendiera a la secta dragón. Atacó implacablemente, con el objetivo de destruir el array y drenar su energía, sabiendo que una vez que la energía se agotara, el array colapsaría naturalmente. En ese momento, mientras el espíritu del rey demonio lo envolvía, el señor dragón reveló su verdadera forma,
liberando un rugido resonante de dragón y entablando batalla. Toda la vasta línea defensiva oriental se había hundido en una guerra total. Una inmensa marea de demonios, innumerables bestias e innumerables guerreros fronterizos que luchaban desesperadamente y decidieron luchar hasta la muerte. Innumerables flechas cayeron como lluvia sobre la marea de demonios que los cubría, mientras dragones y fénix hacían eco entre el cielo y la tierra, con una tormenta de fuego arrasando en lo alto, similar a un mito épico. Se dispararon señales de fuego hacia el cielo, informando de inteligencia militar desde varios lugares. Li Tiangan flotaba en el aire, con expresión oscura e intensa, supervisando el Agai y dominando toda la situación. Dio órdenes sin parar, maniobrando tropas y desplegando generales para reforzar puntos clave. Después de años de campaña en el norte de Yan, su estudio y comprensión de las estrategias de guerra y la estructura de los eras fueron extraordinarios. En este momento, usando a los soldados del campamento Yuan para reponer la energía del Agai, ocasionalmente convocaba a los espíritus demoníacos rodeados, aprovechando el poder del Agai para liberarlos y luego enviarlos a cargar hacia otra parte del campo de batalla, moviéndose de manera impredecible. Los demonios cerca de la línea defensiva fueron repentinamente dominados por los espíritus explosivos, sufriendo muchas bajas y muerte. Una simple formación estelar de 6 fases cree que puede detenernos. Li Tiangan, veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Fuera de la raya ante Li Tiangan, incluido un anciano del gran reino del vacío y un joven rey demonio, así como 2 reyes demonio de la secta dragón, había 4 reyes demonio. Y en ambos extremos de la línea defensiva, había 2 más, totalizando 6 reyes demonio que se habían revelado. Auge. Los 4 reyes demonio, con intenciones asesinas en sus rostros, atacaron a la vez, lanzando ataques aterradores que sacudieron el Agai y esparcieron luz divina por los cielos. La luz dorada del Agai tembló, las runas divinas parpadearon rápidamente como imágenes residuales, absorbiendo y resistiendo sus ataques. Dentro del Agai, con cada ataque de los 4 reyes demonio, los 50.000 soldados del campamento Yuan temblaron, con sus caras enrojecidas por la sangre. Sus cuerpos enteros estaban envueltos en un resplandor similar al de un arco iris, su fuerza y completamente absorbida por la matriz, transformada en poder para resistir los ataques de los reyes demonio. La formación estelar de 6 fases podría convertir su poder en un catalizador, aprovechando las fuerzas celestiales de las estrellas y constelaciones, convirtiéndolo en el gran poder de la matriz. De lo contrario, confiando únicamente en el poder de 50.000 personas, el Agai no podría haberse sostenido ni siquiera durante el tiempo que tarda una varita de incienso en arder. Debemos centrarnos en un punto, dijo el rey demonio que era un anciano del gran reino del vacío. Sus brazos se marchitaron y de sus pómulos brotaron nuevos brotes. Él era un monstruo de vid de 10.000 años. Tras su orden, los otros 3 reyes demonios se reunieron inmediatamente y lanzaron sus ataques hacia el lugar que él había indicado. Al ver esto, la expresión de Li Tiangan cambió sutilmente. De repente giró la espada divina en su mano, dando un paso adelante en rápida sucesión, desplegando una vez más su habilidad de significado extremo del Tao marcial. Golpear. 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 Con cada paso, su aura aumentaba enormemente, cortó ferozmente una deslumbrante espada de luz parecida a una luna. La espada de luz atravesó el exterior del Agai y aterrizó sobre los reyes demonio atacantes. La violenta colisión liberó una energía terrible que impactó el Agai. Aunque los ataques de los reyes demonio no alcanzaron directamente el punto focal del Agai, al estar tan cerca y agravados por la energía incontrolada de la luz de la espada rota de Li Tiangan, también golpearon el Agai, causando un impacto formidable. Salpica. 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 Dentro del campamento Yuan, muchos continuamente chorreaban sangre con vehemencia. Algunos ya no podían mantenerse en pie y sus cuerpos se balanceaban al borde del colapso. Incluso algunos de los líderes de escuadrón de mayor rango estaban tan pálidos como el papel, casi sin toda su fuerza pero sus ojos estaban decididos, fijos en los reyes demonio fuera del Agai, llenos de una indomable intención asesina. Este fue el ejército más elitista de la familia Li durante cientos de años. En el campamento Yuan, los soldados más comunes eran de élite en comparación con los de otros ejércitos.
La expresión de Li Tiangan era sombría mientras su mirada recorría. Podía ver la marea oscura y abarrotada a ambos flancos de la línea defensiva. Una ofensiva demoníaca tan masiva solo se había visto un puñado de veces durante la campaña de una década en el norte de Yan, donde los demonios generalmente se infiltraban en pequeñas cantidades, investigando repetidamente, sin querer arriesgarse a pérdidas sustanciales. El maestro de palacio del Palacio Sagrado era claramente más reacio a arriesgar sus fuerzas. Pero el reino del Gran Vacío y la secta Dragón parecían mucho más imprudentes. Envíe la orden, abra pequeños espacios en los eras en algunos nodos críticos, deje pasar a algunos demonios y haga que los guardias del campamento fácil los persigan para aliviar la presión de la Rai. Capítulo 60. La matriz se hace añicos, 10 reyes demonios, situación desesperada. Capítulo combinado de 7K para boleto mensual. _2 Li Tiangan rápidamente emitió órdenes. Li Fu asintió y rápidamente transmitió sus órdenes en todas direcciones. En este momento, los 4 reyes demonio fuera de la Rai hicieron su movimiento nuevamente. Se dieron cuenta de que, aunque Li Tiangan repelía sus ataques y no podían concentrarse en un punto, el daño sufrido por el Rai por sus cargas de corto alcance también era inmenso. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Entre ellos, un joven rey demonio del clan Dragón, con cuernos de buey curvos en la cabeza, se burló. Esta vez, no te permitiremos convocar a los artistas marciales de las familias nobles de Liangzhou. El corazón de Li Tiangan se hundió. Entre las muchas órdenes que había emitido anteriormente estaban las de enviar mensajes a las distintas ciudades, movilizando a los guardias de la ciudad para unirse a la batalla. También hubo órdenes de reunir las fuerzas de esa noble familia de artistas marciales. Después de todo, ¿qué es una familia noble si las montañas y los ríos se hacen añicos? Si se traspasa la frontera y los demonios invaden, esas familias nobles tampoco podrán resistirlos. Activa la matriz de fuego de separación de los 9 abismos. Li Tiangan tenía una expresión gélida, sus ojos como los de una deidad observando el fuego, desprovistos de cualquier emoción o fluctuación, no afectados por las palabras de los reyes demonio mientras emitía con calma una orden tras otra. Su alma divina flotaba en el aire, dominando toda la línea del frente, y en la distancia, usó señales de disparo para evaluar la situación, así como las águilas de guerra que seguían regresando a su lado para entregar mensajes. Estas eran águilas de guerra demoníacas sometidas y entrenadas por la familia Li, no fuertes en ataque pero extremadamente rápidas, sirviendo como mensajeras en esta gran batalla, compensando algunos de los mensajes precisos que las señales de humo no podían transmitir. Siguiendo su orden, las runas en Six Faces Star Array se revirtieron, activando otro array para cubrirlo. Con la combinación de los dos eras, el consumo de energía del array se disparó, pero el array también ganó un poder ofensivo aterrador. En un instante, innumerables demonios que cargaban contra el array fueron golpeados por la luz carmesí que destellaba abruptamente en el array, e inmediatamente estallaron en llamas. Incluso algunos grandes demonios en el reino humano celestial fueron quemados por el fuego de separación, lo que los obligó a retirarse y apagar desesperadamente las feroces llamas en sus cuerpos. Este fuego era sumamente aterrador, capaz de quemar el alma divina. Si se le permitiera arder, incluso los demonios del reino celestial serían incinerados directamente. Con la activación del Nine Ebis Separation Fire Array, el ataque de la marea demoníaca se alivió significativamente y su velocidad de carga se redujo considerablemente. Pero dentro de la línea de defensa, las tropas entraron en el estado más tenso de preparación para la batalla, con innumerables soldados en los campamentos apoyando al array, todos esforzando todos sus nervios para ejercer todo su poder. HMPH. Fuera del array, las caras de los 4 reyes demonio cambiaron ligeramente. Resoplaron fríamente y volvieron a atacar. La matriz arrojó un feroz fuego de separación, pero si bien este fuego tuvo algún efecto en aquellos en los 3 reinos inmortales, no afectó significativamente a los reyes demonio. Lo apagaron fácilmente y golpearon continuamente el array. Li Tiangan solo ocasionalmente desenvainó su espada, pero separado por el array y frente a los 4 reyes demonio, el daño que podía infligir era limitado. Al inspeccionar el frente de batalla, la expresión de Li Tiangan se volvió más grave, sabiendo que a este ritmo,
El Agai podría aguantar como máximo medio día antes de que se rompiera la línea de defensa. Si fuera solo la marea de Mon, con el poder del Agai y su comando, podría minimizar el impacto como en la gran batalla del norte de Yan, arrastrándolo a una guerra de desgaste. Sin embargo, en este momento, los golpes de estos reyes demonio infligieron un daño enorme al Agai. Cada ataque fue más demoledor que la carga de 1000 tropas y caballos, y se centró en un punto, causando una destrucción más fuerte y obligando al Agai a movilizar más poder para las reparaciones. Al ver que los 4 reyes demonio todavía atacaban implacablemente, los ojos de Li Tiangan se volvieron fríos. Tenía que detener sus ataques concentrados, o el Agai no resistiría muchos más ataques antes de colapsar. Estaba inmovilizado aquí, incapaz de reforzar otras partes del frente. Ya que quieres atacar, entonces te dejaré morir. La rabia surgió en su corazón. Luego, con la mirada fija firmemente en los demonios, como si lo llevaran a la desesperación, rugió y blandió su arma divina, saliendo del Agai para luchar. Los 4 reyes demonio vieron a Li Tiangan finalmente perder la paciencia y sonrieron con frialdad, esperando este mismo momento. Una vez que el Agai se rompa, su marea demoníaca surgirá imparable. Atrévete a salir, estás buscando la muerte. Los pocos reyes demonio atacaron repentinamente, aprovechando la oportunidad para lanzar un ataque feroz contra Li Tiangan. Li Tiangan dio 8 pasos consecutivos, sosteniendo su arma divina, solo contra los 4 reyes demonio. 2 de ellos estaban en el reino desafiante del destino y los otros 2 en el reino del corazón Tao, pero sus ojos eran desafiantes y radiantes, sin mostrar miedo. Simplemente simples bestias. ¿Qué más pueden hacer excepto unirse? Las palabras de Li Tiangan fueron desdeñosas mientras empuñaba resueltamente su espada. Los 4 reyes demonio unieron fuerzas para bloquear la espada de Li Tiangan, conmocionados por su poder. No es de extrañar que haya podido matar a Feng Sanjun. Se dieron cuenta de que la fuerza de batalla de Li Tiangan era realmente aterradora. Entre sus compañeros, probablemente no tendría igual. El dragón verdadero de la familia Li es bien merecido. Me aseguraré de que muera rápido. El anciano demonio de la vid del gran reino del vacío habló. ¿Crees que puedes matarme? No eres digno. Li Tiangan rugió enojado y de repente se abalanzó sobre él. El anciano demonio de la vid sonrió, su cuerpo repentinamente reveló su verdadera forma, enraizando sus pies en el suelo, sintiendo como si atravesaran el cielo y la tierra, mientras sus brazos emitían innumerables ramas duras y enredaderas marchitas. Estas enredaderas marchitas eran extremadamente duras, como armas divinas, azotando a Li Tiangan. Sin embargo, más enredaderas se transformaron en una trampa similar a una red, intentando atrapar a Li Tiangan y limitar sus movimientos. El alma divina de Li Tiangan emergió repentinamente detrás de él, aplaudió y luego golpeó brutalmente una palma divina de fuego, barriendo y presionando las enredaderas, que comenzaron a incendiarse. Gran mano de llama Luo. Gritó en voz alta, agitando sus manos en golpes consecutivos con las palmas, agitando los cielos y la tierra. Contra el feroz asalto de los 4 reyes demonio, logró mantenerse firme por el momento. Cuanto más luchaban los 4 reyes demonio, más se sorprendían. Habían oído que Li Tiangan se había enfrentado sin ayuda a más de 10 grandes demonios de los 3 reinos inmortales durante la gran batalla del norte de Yan y había matado a la mitad de ellos. Los rumores, al parecer, eran ciertos. Capítulo 60. Matriz destrozada, 10 reyes demonio. Situación desesperada. Capítulo de doble duración de 7K, pidiendo votos mensuales. _3 ahora, al entrar en el reino de los 4 soportes, aunque es solo el primer paso del reino del corazón de Tao, el oponente ya tiene el aura invencible del reino del corazón de Tao. Incluso ellos 2, reyes demonio del reino destino desafiante, fueron reprimidos temporalmente por el poder de Li Tiangan. Pero pudieron ver que el oponente había desatado una fuerza inquebrantable, un flujo interminable de energía, que no podía mantenerse por mucho tiempo. Al usar fuerza inquebrantable tan temprano, el oponente probablemente contaba con la protección del Agai, para usarlo temprano y descansar temprano para recuperarse. Mátalo, no dejes que regrese al Agai. Gritó el anciano de Demonart. Exhaló un Demonart parecido a una niebla, envolviendo a Li Tiangan. A pesar de su resolución anterior,
Cualquier influencia que pudiera causar valió la pena. Los otros dos reyes demonio, sin embargo, se dirigieron a Lagai, sellando la retirada de Li Tiangan. En este momento, Li Tiangan era como un león emergiendo de su guarida, rugiendo poderosamente, su ferocidad imparable, pero una vez que su fuerza inquebrantable disminuyera, sería su momento de muerte. Otro anciano de los Longmen en Defying Fat Realm también estalló con verdadero poder en este momento, revelando su verdadera forma con pequeños cuernos en su cabeza curvados como cuernos de toro, que, a medida que apareció su verdadera forma, se volvieron mucho más grandes y retorcidos. Cuernos afilados, que exudan un aura feroz y malévola. No era un dragón verdadero, pero su forma se parecía a la de un dragón, excepto que en su espalda había una columna extremadamente larga con forma de aleta. Rugido. Dejó escapar un rugido y cargó hacia Li Tiangan a través de la niebla gris. Una semilla parásita descansaba sobre él, dada por el anciano de Demonart, lo que le permitía ver claramente dentro del Demonart gris brumoso y no verse afectado. En medio de la niebla, Li Tiangan estaba atacando salvajemente en todas direcciones como una mosca sin cabeza, perdiendo el sentido de la orientación. Sin embargo, cuando el rey demonio con forma de dragón hizo su movimiento, Li Tiangan pareció darse cuenta de repente de algo y cortó ferozmente una hoja de luz hacia el Lagai. Luego rompió el Demonart empañado y huyó hacia el Lagai. Ni se te ocurra escapar. Los dos reyes demonio que esperaban rápidamente hicieron su movimiento. El joven rey demonio que anteriormente había fallado su ataque, permitió que Li Tiangan escapara, vio su oportunidad y cargó con todas sus fuerzas, rugiendo ferozmente. Pero Li Tiangan no evitó el ataque, chocó directamente con él y luego lo estrelló brutalmente contra el Lagai. Sin embargo, el joven no fue detenido por el Lagai y lo atravesó directamente, como a través de una membrana, atravesando el Lagai. Cuando la luz dorada del Lagai pasó de detrás a delante de sus ojos, el joven rey demonio quedó momentáneamente aturdido, sintiendo una breve sensación de ingravidez. Pero al instante siguiente, se dio cuenta de algo, miró hacia abajo y vio un comando Agai negro pegado a su pecho. Li Tiangan tenía dos comandos Agai en su persona. En ese momento, Li Tiangan lo abrazó y chocó contra el Lagai. La buena noticia era que había atravesado el Lagai. La mala noticia era que él era el único que lo había hecho. Las pupilas del joven rey demonio se contrajeron, sintiendo inmediatamente terror al estar atrapado en un Lagai solitario, una situación de peligro extremo. Sin mencionar que Li Tiangan antes que él era extremadamente cruel. Tú. Rugió en estado de shock e ira, y sin dudarlo, liberó su verdadera forma en un instante. Su aura demoníaca surgió como sangre al revés, empuñando su espada para atacar a Li Tiangan. Li Tiangan rápidamente arrebató el comando Agai de su pecho, se burló con frialdad y repentinos destellos de luz divina brotaron de sus ojos mientras rugía, morir, con una explosión. Con las manos cubiertas de llamas divinas, la mano de la gran llama Luo actuó directamente sobre su brazo, desatando un corte sorprendente con la ferocidad de su poder. Sintian Blade, segunda forma. La aterradora espada amenazó con desarraigar las tiendas militares cercanas, con el brillo de un relámpago y llamas cortando ferozmente al joven rey demonio transformado. La luz de la espada se hizo añicos y el joven rey demonio dejó escapar un rugido penetrante, pero su cuerpo fue abrumado por la luz de la espada ardiente, partido en dos. Un rey demonio del reino del corazón Tao ni siquiera era rival para él. Aunque estaba ejerciendo casi su poder más fuerte en este momento, esta fuerza también sorprendió enormemente a los tres reyes demonio que estaban fuera de la raya atacando frenéticamente. De los gestos desgarrados, el fuego estalló, se dio cuenta del significado extremo del Tao marcial de la gran llama luomano. Un alma divina entró en pánico y salió volando desde adentro, desprotegido por un cuerpo, confiando solo en el poder del alma divina, no dudó en quemar su alma divina para huir en la distancia. ¿A dónde crees que vas? Li Tiangan avanzó en su persecución, la espada divina abandonó su mano, cortó rápidamente bajo su mando y partió el alma divina. El alma divina del joven rey demonio dejó escapar un grito desgarrador, su sonido demoníaco vibró, causando que los soldados a varios kilómetros del campo de batalla sintieran que se les agitaba la sangre, algunos sangraban por la boca y la nariz, y lágrimas de sangre fluían de sus ojos. Li Tiangan, incluso como fantasma, no te lo pondré fácil.
El alma divina del joven rey demonio dejó escapar un rugido desolado, desesperado, y de repente provocó un aguacero torrencial desde los cielos. La lluvia cayó como numerosas espadas atravesando el campamento militar. Y su propia alma divina se marchitó rápidamente. Auge. La luz de la hoja cayó y lo mató. En un instante, Li Tiangan había matado a 2 reyes demonio. Li Tiangan. Los 3 reyes demonio fuera de la Rai estaban todos indignados, rugiendo furiosamente, especialmente el anciano de Demonart. Li Tiangan, sin embargo, pareció no escuchar, atrapando primero la espada divina para bloquear las gotas de lluvia. En ese momento, esas gotas de lluvia atravesaban el campamento militar. Numerosos soldados dentro de las formaciones fueron atravesados y murieron en el acto. Algunos estaban dentro del campamento Yuan. Estos soldados del campamento Yuan estaban ejerciendo todo su poder en el Agai, completamente indefensos y sin fuerzas extra para protección, y cuando enfrentaron la muerte, inyectaron su poder en el Agai aún más vigorosamente. Con sus propios cuerpos resistiendo el asalto final del rey demonio, fueron instantáneamente atravesados por las gotas de lluvia y estallaron en una salpicadura de carne. Los compañeros estallaron y se hicieron añicos a su lado. Los soldados restantes del campamento Yuan temblaron ligeramente, pero nadie intentó esquivarlos.